Bueno, ella es una artista visual que escribe, ha publicado los libros Mudanza y Conjunto Vacío. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son Palabras Migrantes, en este año en el Art Association en Jackson Hole, Wyoming. Los Hablantes número 2 en 2016 en el Museo Amparo Puebla y El Vacío Amplificado en 2016 en la Casa Taller José Clemente Orozco en Guadalajara. Es editora en la cooperativa Tumbona Ediciones y tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Y ahorita van a ver parte de su trabajo, que es, yo creo que justamente una especie de intersección entre escritura e imagen. Viendo estas imágenes, que son de las primeras cosas que yo conocí tuyas, me acordé que, ahora sí que siempre hay algo en el internet que, me acordé que estuviste en esta época muy cerca de Laureana Toledo y pensé que no era en balde porque Laureana también es una artista que usa mucho los impresos, ¿no? Sí, es cierto. Ajá, sí. Y fíjate que no me había dado cuenta porque yo me acuerdo la primera vez que me di cabalmente de lo excéntrica que eras en el mejor de los sentidos. Cuando tenías la beca de medios alternativos, hiciste tu propuesta sobre el Cuarteto de Alejandría. Sí. Me acuerdo que al final había una serie de dibujos y diagramas y estuvimos hablando de esa novela que también es una de mis favoritas y que además hablamos, creo que sí, de los working points que tenía al final de la novela, ¿te acuerdas? Que son como las partes que no pudo meter en la novela. Sí. Y que eran entonces como escenas increíbles, pero no estaban desarrolladas, ya había esta parte de aquí. Bueno, esta es la primera conversación que creo que tuvimos sobre tu trabajo, y luego me tocó ir a la del Clauselito, que tenías los bordados y un librito con un cuento extraordinario, contando tu experiencia ¿cómo se llama? En la primaria, ¿no? En la primaria, exacto. que ya sabes, siempre una especie de extranjera, pero también las escenas en la tienda de la UNAM. Sí, ajá. Ese era parte del proyecto, ese pequeño texto era parte del proyecto que hice en medios alternativos, en realidad. ¿Nos puedes contar ese primer proyecto? Porque creo que sí. A todos, inclusive a ti, fue un año en eso importante de construcción. Digamos, tú eras una alumna que expusiste en Cuernavaca, me acuerdo, una pieza súper bonita, pero no daba cuenta de esta cosa de los libros y de la estructura del relato, que en las otras obras va a irse desarrollando, ¿no? De un lado y del otro, ¿no es cierto? Sí, pues eso debe haber sido 2005, cuando tuve el FONCA en medios alternativos, que te acuerdas de esa charla en la exposición, ¿no? Donde presentamos los proyectos finales. Y eso, tuve la suerte de que me dieran la beca casi enseguida de que me titulé, no de que salí de la universidad, pero me titulé y enseguida tuve la beca. Y a mí también me costó mucho trabajo darme cuenta de cómo funcionaba mi trabajo, y en aquel entonces estaba, y ahorita me lo estás recordando, o sea, ni siquiera lo tenía en la cabeza, pero estaba escribiendo muchas cosas y escribía muchos correos electrónicos y mantenía como relaciones por correo con distintas personas, mi abuela, algún novio que se había ido y pues nos seguíamos escribiendo. Y en esos correos, o sea, digamos que a través de la correspondencia empezaban a salir esas historias y después como que yo las seguía escribiendo. Que esto fue al final el proyecto, ¿no? Ese fue el proyecto, porque el proyecto era, me dediqué durante todo el año de la beca a tomar fotografías de mi cotidianidad, a escribir textos y recuperar textos de esos correos, y a partir de los correos y las fotos yo empezaba a hacer diagramas que se parecen un poco a todos los diagramas que he seguido haciendo, como para relacionar a las personas o para hacer retratos de personas por dentro. Recuerdo que había como algo de eso también. Y todo eso terminó como, al principio eran 4 libros, porque la idea es que fuera como el Cuarteto de Alejandría, que pues para quien no lo conozca, pues es una novela en 4 tomos de 4 personajes distintos y cuenta
la misma historia desde 4 perspectivas distintas, porque el autor lo que quería era generar como una cuarta dimensión en la literatura, ¿no? Esa era como además es una novela emblemática porque empieza como una novela de amor y de pasión y termina como una novela política. Esto que también, exactamente, sí. Que eso a mí me encanta porque es el rollo de la intimidad como lo político. Exacto, también, sí, ¿no? Sí. Que no todo el mundo lo entiende así, ¿no? Supongo. Pero entonces me acuerdo, o sea, ahorita me llegan imágenes de recuerdo que eran 4, el primer domi de ese libro eran 4 libros, pero para la exposición esta del Fonca yo extendí todo en la pared, los textos, las fotos, los diagramas, estaba todo pegado como con chinches o algo así en un nicho. Era y funcionaba nicho, como la pieza anterior que yo había visto, en el sentido que era como una especie de diagrama o de... Sí, una cosa como geométrica, sí, sí, ¿no? Que en el espacio, que tenía esta idea de diagrama, pero en el sentido también como de información. Sí, como una especie de sistema solar. Exacto, ¿no? Como este dibujo que entra en los 60s, donde todos los códigos de información entran al campo de dibujo, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y pues era un libro con las fotos, un libro con los textos, un libro con los dibujos, y ahorita ya no eran 3 libros en mi caso, entonces no 4, pero al final todo lo junté en un solo libro y hasta le cambié el título al proyecto y todo, y es como de las cosas más viejas que uno puede encontrar en mi web. Si alguien quiere ver ese librito, pues ahí está, ¿no? Sí, se llama Homesick. Es muy interesante, justamente. Y luego, bueno, viene lo de esta exposición, la del Clauselito, donde está la exposición con los textos, con estas frases, pero el librito que lo acompaña. Sí, ese librito es igual, una recopilación o como una edición de muchas fotos que yo había estado tomando, textos que igual venían como de mensajitos de celular, correos electrónicos o incluso citas de libros de diversa índole, y imágenes donde faltaba algo, ¿no? Como por ejemplo, en la azotea de mi casa habían tirado los lavabos de lavar la ropa y se quedaba como la marca de que había habido ahí un lavabo, entonces ahí estaba esa foto, o un graffiti extraño en un camión que parecía como una lengua inventada y una foto de eso, unos ganchos vacíos, como muchas, y era justo ahí es donde aparece así algunos indicios de la fotografía en mi trabajo, que como que sí. Hay ahí también luego lo de, ¿es tu tesis de licenciatura, lo de mudanzas? No, mi tesis de licenciatura se llamaba Espacio Negativo, y era también un libro de ensayos con muchas imágenes, y mudanza más bien fue después. Mudanza lo escribí como en entre 2007 y 2009 más o menos. Bueno, ese libro yo también me gustó muchísimo, tu elección de autores además es muy particular, casi todos son de estos artistas que eran en principio escritores, que es un poco lo que comentaba en otras ocasiones, sobre todo con respecto a Felipe Ehrenberg, que si nosotros podemos trazar este mapa de cómo fueron los escritores o gente que trabajaba con el texto, los que empezaron toda la cosa de arte contemporáneo o que empezaron a integrar la cosa del performance, o sea, que cambiaron la dinámica de la disciplina y que ahora estamos justamente en una especie de lugar al revés, ¿no? Que son los escritores que están descubriendo esta tradición visual, los artistas que están empezando a entender que el texto es parte también de una tradición visual, ¿no? Sí, yo creo que también es culpa del conceptualismo, ¿no? De alguna, culpa y de la entrada fuerte de la curaduría de alguna manera, ¿no? O sea, como que eso implica que el texto tenga una relación con la obra mucho más clara y definida, me parece, ¿no? O sea, el curador juega más con el texto en relación a la obra y el artista también empieza como a, creo, relacionarse con el texto. Eso me interesaba que comparáramos opiniones, porque digamos que tú eres una de las artistas que escribe, que ha podido manejarse entre estos dos ámbitos, y yo tengo una sensación muy particular, porque yo sí creo que el conceptualismo, pero el conceptualismo, digamos, empieza en México, a lo mejor con los grupos, donde efectivamente el texto era un texto quizás un poco más reducido, un poco más dogmático por esta cosa de la izquierda, pero… Como manifiestoso, ¿no? Sí, todo tenía, además, si ustedes revisan artes visuales, que se dedica al número de los grupos, todos decimos más o menos lo mismo,
Y una apreciación que hizo una chica, hija de Leroy Jones, gran poeta, Pantera Negra, que vino a estudiar a los grupos, decía que le parecía muy raro que nunca se hablara del trabajo. Siempre se hablaba de la ideología, pero no del trabajo y no de los materiales, que en el caso de la negritud, pues también era como muy importante, ¿no? Pero yo siento que hay una especie como de, así como en la pintura quedó en el olvido, digamos que toda la parte experimental de los poetas de los 70s y anterior, ¿no? Salvador Elizondo, el mismo Octavio Paz, quedó como una especie de relegado desde los escritores, ¿no? Y para los artistas visuales también ha sido reciente esta especie de herramienta de, bueno, claro, a partir de los conceptualismos, pero la idea de escribir una narrativa, quizás yo creo que viene más bien como de los cómics, ¿no crees tú? O del fanzine. También, sí, la novela gráfica, el cómic, sí, yo creo que también son importantes y que están formando a generaciones más jóvenes que yo creo. O sea, en tu caso, ¿el cómic no tuvo ninguna importancia? O sea, digamos que yo soy la generación de los chicos que se apasionaron, por ejemplo, no sé, con los Caballeros del Zodiaco, pero todavía era la televisión, ¿no? Sí. O sea, como la caricatura en la tele, ¿no? A mí no me gustaban los Caballeros, ¿no? Pero sí recuerdo a muchos amigos que eran muy fanáticos. Y esta cuestión, yo no recuerdo a mis amigos, o sea, no tengo esa idea, a lo mejor por aquí alguien tiene una idea más clara al respecto, pero de verlos leyendo cómic, no tanto. Las historietas del Excelsior del domingo probablemente, ¿no? Así, educando a papá y estas cosas, pero no sé. Mafalda, así en los jóvenes, eso sí, pero como la sofisticación que tiene hoy en día la novela gráfica, digo, no porque las historietas no sean importantísimas, no entiendo, pero bien, porque hay una mezcla mucho más profunda, hay una especie de sí. Yo creo también que mucho deriva, te va a parecer gracioso, de la idea que los catálogos aprendieron de la revolución de los libros. Ahorita vamos a volver con Ulises Carrión, que no solamente es Ulises, sino también Bruno Munari. Y claro. que digamos que entonces muy temprano en los 80 se planteó el catálogo no como el documento de relación de obra con obra, sino de la experiencia de la exposición, ¿no? Compuesta en un editorial, y que tiene que ver también con las revistas de artistas en las que tú has participado muchísimo, ¿no? Que no es editar textos u obras, sino como hacer un espacio ficticio, que creo que es una de las cosas que a ti te interesa más en tus novelas, ¿no es cierto? Sí, también, sí. Digo, nada más como para regresar a la otra idea, porque a lo mejor, digo, nada más para ver qué piensas, pero cuando decía esto de que la escritura está ligada un poco a la fuerza que tiene hoy en día la curaduría, es un poco, o sea, en realidad lo estoy pensando en relación con los alumnos que tengo. O sea, mucho de lo que yo les digo es, no se trata de que todos los artistas hoy en día se conviertan en escritores, no es eso, pero lo que es cierto es que mucho del arte contemporáneo se explica solo a través del texto de sala o de la ficha de la pieza, ¿no? Entonces, si ustedes no saben manejar ese lenguaje escrito, alguien más va a escribir la ficha de tu pieza y, ¿no? Digamos, ahí hay que decidir hasta qué punto quieres ser tú el que propone eso o otro más, o entrar en ese diálogo, o poder decir, dialogar con el curador para, no, pues es que esta no es la idea, es aquella, no sé, como… Tienes toda la razón. Yo sí siento que la curaduría de alguna manera también entendió que la disposición de las obras era un discurso, ¿no? Claro. Y un poco lo que tú decías, sí leemos la obra, ¿no? Yo sí creo que la manera como, y además mucho en los 80s con las primeras exposiciones así de tesis, Le Magicien de la Terre, etcétera, etcétera, sí, la colocación de las piezas y de hecho, cuando vinieron los cubanos aquí a México, que ellos tenían una vida interior increíble, se sabían todas las cosas de la modernidad, ellos vinieron y hacían cosas con la obra, por ejemplo con la pintura, que en México sonaba como horripilante, ¿no? O sea, como que no tenían bastidor y la pegaban, o podían incluirle objetos para hacer una instalación, que sí es cierto que es también una lectura del espacio muy particular, ¿no? Sí, exacto. Sí, y un poco porque gente de mi generación, artistas, los he escuchado mucho decir cosas como, bueno,
pues ahí el curador le escribió una cosa a mi pieza que pues la verdad nada que ver, pero pues bueno, estoy exponiendo ahí en tal museo o ahí en tal lado, ¿no? Sí. O sea, como que yo no entiendo eso, la verdad. Entonces Sí. mejor aprende esas herramientas, no en un afán de que todo mundo se vuelva escritor ni nada por el estilo, pero como si creo que la práctica artística hoy en día exige que sepamos redactar. O sea, Yo también. De hecho, hasta para pedir la beca, ¿no? por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, en mi generación eso fue dificilísimo. Tener que decir qué vas a hacer. Tengo amigas poetas que dicen, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿no? Siempre ponen que van a hacer una traducción porque ¿cuántos poemas van a hacer? Sabrá Dios, ¿no? Sí, pues sí. ¿no? Sí. Pero dime, ¿cómo llegaste a tus autores de mudanza? Pues esos autores yo creo que son los ¿Es que Vito yo fui. Acconci? Es Vito Acconci, Ulises Carrión, Oyvind Falkström, Marcel Brodaers y estas piezas que hicieron juntos Paul Oster y Sofical, ¿no? Y llegué a ellos, yo creo que son los que yo fui recogiendo de mis clases en La Esmeralda cuando iba estudiando. Es decir, tenía un montón de clases de historia del arte, de teoría del arte, y en cada una de esas clases, si no era Sánchez Rull, era Abraham Cruz Villegas, o Roberto de la Torre, o Sofía Taboas, ¿no? O sea, de todos los maestros que tuve te iban enseñando mucho trabajo contemporáneo, ¿no? Y ahí los fui descubriendo. Esa fue la manera de descubrir a esos artistas. Particularmente de esa generación. Particularmente de esa generación. Y a Ulises Carrión particularmente lo descubrí por la exposición que hizo Marta Elion en el Carrillo Gil, Ajá. que se inauguró mientras yo estudiaba en La Esmeralda. Y no recuerdo si algún profesor nos dijo vayan a verla y hagan lo típico, ¿no? O por qué caí ahí, pero sí fue una revolución interior entrar a esa exposición en ese momento para mí, ¿no? Cuéntanos un poquito más, porque yo veo algunas reflexiones tuyas sobre el lenguaje que me gustaron muchísimo, sobre cómo las palabras se diluyen, ¿no? Y toda esta parte de la conversación que tiene otra como textura que me parece que, el trabajo, a mí también mi trabajo favorito de Ulises es lo del chisme, el rumor y la calumnia, ¿no? Sí. Me parece, además lo de los gráficos y esto, la entonación, toda la información está puesto en un lugar muy padre, pero veo que para ti encontrar en eso un tono para tu escritura también ha sido, para empezar, tu descripción es bastante visual de cómo escribes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí. Pues eso debe haber sido en 2002, esa exposición, y en ese momento me impresionaron mucho otras piezas, las que hacía con los libros de artista que estaban ahí todos bajo los capelos, ¿no? Por eso yo aplaudo muchísimo que en tu exposición haya habido estas sesiones de sacarlos de los, así como, por favor, saquémoslos de ahí, ¿no? Pero, ¿qué estaba diciendo? Y después cuando escribí ese ensayo sobre Carrión me empezó a interesar mucho más el proyecto del chisme, pero en ese momento tenía poca información. Hoy en día ya es mucho más fácil. Ahora ya está en el archivo La Fuente, ya lo puedes consultar. Exacto, y todo. Entonces ya está todo allí, hay libros, hay más catálogos, y en aquel momento suena raro porque no es tanto, son esas a 10 años, pero no estaba tan fácil conseguir información de Carrión. Por ahí me fueron pasando cosas, catálogos en inglés que habían salido en Holanda y cosas así, ¿no? Y pues lo que logré, el que hizo Marta Elion, etcétera, ¿no? Y de lo que logré recabar me empezó a interesar mucho la pieza sobre el chisme, y de ahí fue que nació esta idea de reflexionar sobre el lenguaje como algo que, como el agua, puede tener varios estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y aparte, eso fue como una cosa que surgió de estar revisando su trabajo y tratar de buscar una línea que lo juntara, ¿no? Y ahí eso fue lo que sucedió. Sí, las descripciones son muy visuales porque mi idea era hacer imágenes con el texto, y por eso en ese libro en Mudanza no hay una sola imagen, porque todas supuestamente acuden con el texto, ¿no? a la cabeza o a la imaginación. Y también hay ficción, o sea, en realidad, como había muchas cosas que yo no sabía, pues las inventé, ¿no? También, o sea, por ejemplo, la conversación que detonó la pieza sobre el chisme, pues no está registrada en ningún lado como tal, ¿no? Y yo dije, ¿cómo habrá sido que Carrión le propuso a sus amigos que desataran un chisme, ¿no?
Y entonces me inventé esa conversación y está ahí intercalada en el ensayo, ¿no? Eso es una absoluta ficción, ¿no? Yeah. Como para tratar de imaginar los procesos. Sí. Yo creo también en un afán de entender cómo inventar mis propios procesos, Eso ¿no? me parece a mí, y que me parece muy interesante que la ficción, o digamos la apropiación de la historia del arte para poder construir un hábitat que es interdisciplinario, ¿no? De este Exacto. autor, en realidad lo que hiciste fue empezar a construir tus propios puentes para establecer esta relación entre diferentes tipos de imágenes, porque finalmente, digamos que en un libro la tipografía es visual, ¿no? Y a partir de la tipografía leemos inclusive intensidades de los tonos, ¿no? Por el tamaño, por la densidad, por no sé qué, la caja tipográfica también, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otro proceso también, es darle como textura distinta a lo que está escrito, ¿no? Un afán muy poético, por otro lado, ¿no? Sí, supongo que sí, hay una pulsión poética en el fondo, ¿no? ¿No? Sí, como de que no es lo que está escrito, sino lo que está, o lo que aparece entre lo que está escrito. Ajá, exacto. Una cosa así. Sí, Ajá, tal cual. sí, sí. Que sería el espacio justo para esa abstracción entre texto y imagen, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. La cosa de los diagramas para ti es súper, súper importante, ¿no? Sí. Y creo que por eso me parece a mí interesante también esta cosa de que de los diagramas luego haces texturas visuales como esta, ¿no? Sí, que sí. también tiene una cosa corporal fuerte. Y el cuerpo está presente. Fíjate que ayer empecé una novela de Guadalupe Nettel y pensé en ti y dije, no la voy a leer porque si no me voy a hacer unas bolas horribles. ¿La del ojo? Sí. Ah, sí, pues sí. Porque tú tienes siempre en tus textos, siempre tú estás en un lugar de vulnerabilidad. Eso me encanta. Nunca eres la que lo tiene todo. O sea, es muy en esto, muy como protagonista del siglo XX, ¿no? de la novela del siglo XX, ¿no? Yo digo, Sí. la mujer sin atributos. Algo así. ¿No? Sí. Algo así. Y de ahí comienza tejer el cuerpo, ese cuerpo diferente. Lo tienes en varios de tus cuentos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero siento que esa reflexión sobre el cuerpo es algo que todavía tengo que explorar más, o sea, como que no es tan presente. Cuando lo haces, pero cuando lo lees, Exacto, sí. exacto, Ajá, ajá. exacto, porque pienso, por ejemplo, me di cuenta ahora en el Museo Amparo que hice esta intervención de unos murales muy grandotes, Aquí está. que significó un asunto corporal real, o sea, era un agotamiento Brutal. brutal, ¿no? Sí. O sea, esto, obviamente me ayudaron, ¿no? Había por Pero lo no es menos lo 2 mismo. o 3 personas se pintaron a mano, pero mide cada uno como, ya no me acuerdo, como 6,5 metros por 4,5 o algo así, son 6. Y pues sí, era como una cosa así bien o sea, como Física. que entendía el expresionismo abstracto de alguna forma, ¿no? En esta cosa del cuerpo era muy físico, yo acababa muy cansada y ahí empecé a pensar que siempre está el cuerpo, pero de pronto siento que igual uno no le pone atención a esa reflexión necesariamente, ¿no? Como directamente, pero yo hago murales, ¿no? O sea, como que mucho de mi trabajo es hacer murales Sí. efímeros y Está eso esto, bueno, significa una corporalidad en la que pienso a veces que debería reflexionar más, ¿no? Como sí. porque es un montón de energía invertida para algo que va a desaparecer, además, ¿no? Ujú. Porque en general, con excepción justo de que nunca lo borraron, aunque se supone que lo tenían que borrar, Pero es todos, grande, todos grande. desaparecen. Son grandes, sí, sí. Estos no los hice yo porque era demasiado peligroso. Y ahí sí estaba yo más bien guiando a una persona que se sabe colgar de los edificios Ya. para pintar los círculos, ¿no? Ajá. Y estaba yo ahí como, sí, ahí el círculo, no, acá, como, pues así, como guiando. Oye, Y esta es la única, la que yo no hice, digamos, la que yo no pinté, es la que ahí existe todavía. ya, porque el lugar es tan inhóspito que entonces se Exacto, conserva. es muy difícil quitarlo, o sea, significa pedirle a alguien que se trepe en estos como columpios de edificio a borrar eso del cemento, porque lo pintaron directo en el cemento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Cuéntanos un poquito de esta pieza ya que estamos aquí, porque es una pieza para ciegos, pero es para ser vista, es una contradicción. es una ¿no? contradicción, ajá. Ajá. Pues esa estuvo dentro de una exposición colectiva que curó Analia Solomonov, que era sobre el libro y el destino del libro y cómo reflexionar sobre el destino del libro.
Y ella me pidió que yo pensara en algo para el afuera de la exposición y no para el adentro. ¿Esto es Era en en San el- Carlos? Es Centro Cultural de España. Ah, ya. Y es esta sala grande que en realidad está rodeada por vidrios, y si tú sales es una terraza que da una vuelta como en L, más Sí, o menos. sí. Y entonces yo propuse esto, que era intervenir varias medianeras de los edificios alrededor para ponerles una nomenclatura nueva a esos edificios, un nombre nuevo. Y como la exposición tenía que ver con libros, y bueno, también mi trabajo tiene que ver con libros, con escritura, con literatura, etcétera, lo que yo propuse era nombrar a estos edificios como las bibliotecas que han desaparecido. Pero cuando me puse a investigar sobre las bibliotecas que han desaparecido, pues eran como 250 o 400, no sé, son millones, ¿no?, las que han desaparecido. Así que elegí solamente las más viejas y las que hubieran sido destruidas por mano del hombre. Como la de Alejandría. Como la de Alejandría. No, digamos, que un maremoto la hundió, no, algo que fuera una guerra, un grupo de seres humanos destruyendo una biblioteca. Y al final nos dieron permiso de hacer como unos 16 de estos pequeños carteles, y ahí lo que dice es eso, ¿no? Biblioteca de Antioquía, biblioteca de Alejandría, y un poco era ese edificio que es de otra cosa, nombrar la ausencia de otro edificio en la presencia de este, y hacerlo con braille, porque el braille necesitas tocarlo para leerlo, y si lo ves no lo sabes leer porque no estamos educados para leerlo nosotros, ¿no? Entonces nadie lo puede leer, y ponía a ese edificio desaparecido en una presencia ausente, ¿no? Que la cosa también de ciframiento también para ti es tremendo, ¿no? Sí. O sea, creo que esta pieza de lo de Matías Geritz y tu explicación, lo que tú reflexionas sobre esto es muy bonito, porque es justamente cómo llevar un poema que de por sí era hermético a un lugar que podría ser una pintura o un trabajo de relieve totalmente abstracto, ¿no? Sí, exacto. Y aún así intentar darle algún sentido, ¿no? Como viene de esta pieza, esta viene de esta, ¿no? Exacto. Es el negativo de ella. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, ahí pues igual ahí es decodificar. Yo estaba pensando últimamente que como las estrategias de mi trabajo son codificación, decodificación y reescritura, ¿no? Como que… No en balde tienes padres lacanianos. Exacto, sí, qué horror, sí, algo así. Entonces, en esta, pues es este poema que está en el Museo Eco de Geritz, y me pidió el curador Willy Kautz que hiciera una pieza para ese poema, porque él estaba curando una exposición y tenía sentido incluir el poema en la curaduría, pero quería que alguien lo interviniera de alguna forma. Entonces yo dije, pues yo quiero saber qué dice ahí, ¿no? Como que esa era mi… Sí. Yo veo eso y lo que me pregunto es qué escribió ahí Geritz, si es que escribió algo, ¿no? Así que comencé una investigación para tratar de descifrarlo. Contacté en la UNAM a un decodificador, un criptógrafo, y le pedí que si me ayudaba a decodificar ese poema, y pues me contestó algo así como, ¿para qué? La gran pregunta. Exacto, de yo qué como, sirve. pues ¿por qué no? Así, por chismosa, ¿no? ¿O qué? Por y chismosa, recordemos esa palabra. Pues sí, ¿no? Al final. Y probablemente no dice nada, en realidad, ¿quién sabe? ¿Quién es difícil sabe? saberlo. Siendo Matías, ¿quién sabe? Así que finalmente ese criptógrafo me dijo, mira, me puede llevar toda la vida descifrar esto y no creo que tengas para pagarme un sueldo toda la vida, ¿no? Así que simplemente, pero la experiencia produjo una especie de crónica, y lo que sucedió fue que empecé a contactar gente para pedirle que me dijera qué veía en ese poema. Entonces le escribí a Miriam Moscona, que es poeta, y me contestó un mail hablando de las runas y diciendo que ella veía runas ahí. Sí. Le escribí a Vicente Rojo y él me dijo que él también estaba diseñando alfabetos, pero que él no quería saber qué decían sus textos, entonces que él no sabe. Y a partir como de esos correos empecé a sacar ideas y armé como un pequeño ensayo que acompañaba la pieza y que tú te podías llevar, y que es esa crónica de tratar de descifrar esto. Que es un poco tu metodología, que eso me parece muy linda. Es una pieza, pero también esta pieza no está completa sin el ensayo. Sí, como que siempre tiene que haber esa… Cosa que yo también hago, fíjate, por eso me Sí, llama cierto. muchísimo la Sí, atención, ¿no? sí, tal cual. Que en realidad es, o sea, las dos cosas son un ensayo. Tiene la parte visual y la parte escrita. Que es como, o sea, como que sucede en la investigación, ¿no? Sí.
Y como que son los dos registros que se tienen que complementar, pero también, digamos que el ensayo es una especie de punto final, por así decirlo. Sí, ¿no? aunque no tenga respuesta, Ajá, ¿no? ajá. Porque aquí al final, pues, en realidad inventé una manera de descifrar, que fue convertir el poema en negativo, y por eso en la torre negra del eco pinté el negativo del poema de Geritz, que son esos amarillos sobre negros, y ahí se hacía como un diálogo directo con la pieza, pero al convertirlas a su negativo me di cuenta que, por ejemplo, esta estrofa tiene el acomodo exacto de Orión, de las estrellas, ¿no? Entonces, Eso. bueno, ya, el primer párrafo del poema de Geritz es Orión, ¿no? Y pues como que a partir de eso podía decir Es algo posible, es distinto, posible. algo que no podía ver en la escritura que él proponía, pero sí en su negativo. Y al final yo soy ese negativo porque hago el diálogo, ¿no? Entonces, mi lectura es el negativo de su poema, de alguna forma. Y yo creo que no estás errada. Yo creo que Matías era un hombre profundamente místico. De hecho, pues las torres de satélite están acomodadas Exacto, como Orión, o sea, sí, no es nada. Y tiene una pieza que se bastante llama curioso. Constelaciones también, Sí, ¿te sí, acuerdas? yo Sí. lo vi, de hecho, en ese librito está así como las constelaciones, esas Sí. que son como unas estrellas muy Exacto, bonitas. muy bonitas que y estaban- tienen el mismo acomodo que esto, Sí. que es el negativo del primer párrafo de su poema. Que yo creo que es una casualidad, no sé si él sabía que el negativo de su primer párrafo hacía eso, probablemente sí, no lo sé, pero... Bueno, también creo que en el lenguaje visual, justamente la memoria del lenguaje visual hace este tipo de trucos muy raros, ¿no? Como lo que decíamos, que junta cosas que Junta no cosas tienen nada que ver. no justo es como cuando tú de pronto ves en un trabajo tuyo la cita de algo que ni siquiera supiste que te gustaba y que lo haces idéntico, Sí, ¿no? sí. O que traes una frase que según tú le estás inventando y luego ves el libro de dónde Y es de saca- alguien. y es de Sí, alguien, sí, sí. Hay esta cosa ahí que sucede en lo visual, que me interesa mucho porque tú también hablas de que tenemos muy poca experiencia para leer imágenes, ¿no? Esa es una de las partes que más te intriga, me parece. Sí, eso es algo que descubrí en la maestría de Historia del Arte, como Ujú. que me sorprendía mucho que varias de mis compañeras no tenían ni idea de cómo se hace una imagen, ¿no? Pero estaban allí estudiando cómo leerlas y yo decía, digo, eso es una posición de un artista visual, evidentemente, ¿no? Yo No, decía, no, yo creo que ¿cómo es vas a una analizar crítica una real. imagen si no sabes cómo se hizo? Y me acuerdo muy bien una señora que estaba estudiando la maestría que una profesora nos puso una pintura, pues no sé, era un desnudo o algo así, y la señora dijo, ¿y a poco la modelo estuvo ahí todo el tiempo mientras el pintor pintaba esto? Yo dije, estás en la maestría de Historia del Arte, por favor, en la UNAM, ¿qué es esto, no? Como Sí. realmente, o sea, y un poco ahí me empecé a dar cuenta de eso y me empecé a dar cuenta que, y perdona aquí con el historiador, ¿verdad? Pero que muchas tesis de compañeros que no iban conmigo, pero como revisan, viendo tesis, no ven las imágenes, sino No. que leen lo que se ha escrito sobre ellas y hacen una tesis sobre lo que se ha escrito sobre las imágenes, pero no se dan el chance de ir y sentarse frente al mural X que están analizando, o aunque sea ver la fotografía del mural con un cuentahilos, ¿no? Así ya de perdiz, pues, Sí. ¿no? Entonces, como que me empecé a dar cuenta de eso cuando se me ocurrió hacer la maestría en Historia del Arte, y me obsesionó a tal punto que hice mi tesis sobre eso, como tratando de pensar en cómo se puede hacer una especie de pues esbozo de metodología de lectura de imágenes. Sí. Y pues eso me obsesiona hasta el día de hoy, porque eso también es algo que pues trato de enseñarle, por ejemplo, a los integrantes de este seminario del Centro de la Imagen, pues dedico un par de clases también a eso, ¿no? A Sí. tratar de entender que si nosotros hacemos imágenes también tenemos que saber leerlas, ¿no? Es Sí. como, no puedes saber escribir sin saber leer, ¿no? Bueno, y además porque también el medio que tú utilizas también significa, ¿no? Exacto. O sea, si es acuarela, tiene un Pues sentido sí. diferente. De que si es fotografía Exacto, o, ¿no? O digamos que grafito. si es lápiz, a que si es, no sé, plumones o algo así. Tiene que ver con rapidez, con velocidad, con lo que digamos que inmediatamente trazas una especie de genealogía, ¿no? Exacto. Pero también creo que hay un tiempo para de todas las técnicas. Creo que el plumón puede tener una cosa muy rápida, que por ejemplo un pastel pues se te embarra rapidísimo, ¿no? O sea, sí, Sí. creo que eso es importante. Yo creo que es una de las cosas más difíciles esto de las imágenes, porque estamos rodeados de ellas y sí las desciframos, pero no sabemos que las desciframos, ¿no? Sí, exacto. O también bajo este lugar común de estamos bombardeados de imágenes, como que ya todos damos por hecho que estamos bombardeados de imágenes y ya nadie se detiene a ver bien las imágenes
¿no? De que hecho, hay yo creo ver. que se han vuelto tan perversas porque ahora uno acepta una cantidad de cosas súper rudas pensando que no pasa nada, ¿no? Sí. Que es un collage, que no tiene ningún sentido. Y en ese caso creo que esta definición del collage es muy útil para entender esto que con las imágenes de ahora, ¿no? Yo no me acuerdo en qué texto de la historia del arte que decían que la única invención del siglo XX, aquí los historiadores me dirán si estoy equivocada, que realmente la única invención del siglo XX fue el collage. Y yo doy clases de composición y entonces para mí ha sido muy útil porque quiere decir que puedes mezclar diferentes tipos de representación y los unificas. Y ahora nosotros tenemos la capacidad de verlos como un todo, ¿no? Como en el collage. O sea que tú puedes poner cómic con configuración muy académica, no sé qué, en un solo cuadro y sí lo entiendes. Que hace 40 años quizás eso hubiera, o sea, esa especie de totalidad del relato hubiera sido más importante como parte técnica que como representación, ¿no? Sí, yo sí creo que el collage es súper importante. Sí, no digo, no sé qué diga la historia. Que les vamos a pedir pero permiso sí, todo el tiempo a los historiadores de arte. pero sí realmente, o sea, esto que tú dices de que conviven técnicas, es decir, justo es el reflejo de la simultaneidad de posibilidades técnicas del siglo XX. La de la reproductibilidad, porque puedes o recortar una revista, o hacer una fotocopia, o pintar directo, y mezclar todo eso es como un registro de esa simultaneidad de posibilidades también, ¿no? O sea, como… Pero lo entiendo también como cuando tú hablas de tus ensayos, que hay una parte que es verdad, que está tomada También. y luego viene ficción. Es un collage. Sí, ¿no? por supuesto. Es un collage. Es un collage. No es una apropiación, es un collage Sí. donde, digamos, no estás desmintiendo, pero no estás diciendo todo en términos académicos. Sí. ¿No? Y que además justamente donde vendría el error o la ficción, está, digamos, el subrayado subjetivo tuyo, Sí. que uno puede entender que es esto que tú estás armando como puente para otra cosa más, ¿no? Y a lo mejor sí miento, pero eso me Todos permite mentimos. entender el trabajo de ese artista y Ya. proponer una manera de entenderlo, ¿no? Como… De Vito Acconci, cuéntame, ¿cuál fue el enamoramiento? Él, bueno, cuando descubrí que era poeta, porque me gustaba mucho su trabajo de los 70s, como algunas de sus acciones Que son cuerpo, ¿no? Que son puro cuerpo, sí, tal cual. O sea, esta acción en la que empieza a patear la arena hasta que hace un hoyo del tamaño de su cuerpo y queda completamente adentro, me parecía un poema, ¿no? Y muy fuerte, además. Muy ¿no? fuerte, sí. Y estas otras en las que se come el puño o se tira agua con jabón en los ojos, como que es muy violento consigo mismo. Y esta cosa también esa del puente, ¿no? ¿Te acuerdas que tenías tú que entrar por un pasillo para ver la televisión? Sí, y ves tu espalda. Sí, Esa sí. es buenísima. Sí. Entonces, como todas esas reflexiones me parecían como poemas, después descubrí que había sido poeta y me di cuenta que, o esto es un poco lo que propongo en ese texto, que de alguna forma él seguía haciendo una reflexión sobre la escritura, pero desde el cuerpo y luego hacia la arquitectura. En realidad parece que sí, ¿no? Que tenía que ver con esta reflexión de la performatividad justamente de la escritura del habla como acto, ¿no? Y del cuerpo. Y entonces hacerlo… Como si me muerdo, la marca que dejo es una forma de escritura. bueno, que ahora con Judith Butler, digamos, lo entendemos un poco más, ¿no? Sí, Ajá. sí. Y también es editor de revistas, ¿no? También, Ajá. sí, también. Ajá. Y se acaba de morir hace Y poco. se acaba de morir. Fue arquitecto en su última Sí, parte, ya ¿no? se murieron casi todos los de ese libro. Falta Sophie Calle, ¿eh? Y Paul Auster. Sí. Esos dos nomás. Bueno, Brothers es fascinante también. También era poeta. Sí, y él tiene esa pieza en la que cancela la poesía, Sí. ¿no? Y Con libros, me además. fascinaba esa pieza. Ajá. Ajá. ¿Y Dieter Roth no te interesó? Sí, me interesó. De hecho, lo daba mucho cuando empecé a dar clases, daba muchas clases sobre Diderot Roth, porque sí tiene unos libros de artista bien Padrísimos. interesantes. Y también bien era padres. poeta. También era poeta, pero no sé por qué no fui a él. Supongo que no encontré el camino para, Ya. ¿no? O sea, creo que a lo mejor todavía me falta revisarlo más. Que incluso había un documental sobre él muy bonito que duraba como 2 horas, que también lo vi varias veces, porque sí es cierto que supongo que no encontré una reflexión sobre la escritura en su obra, porque Ya. eso es un poco lo que hacía que yo decidiera que estuviera o no
alguien en el libro, porque por ejemplo, pues hay un montón de artistas de escritores que dibujan, ¿no? Sí. Y muchos escritores me decían, ay, ¿por qué no metiste a tal que hace dibujitos? Pero pues no, o sea, como... Pero fíjate que él, Dieter Roth, tenía una correspondencia muy buena con Richard Hamilton, que también es escritor, que fue escritor y fue crítico, y ellos hablaban justamente en esta idea de los libros que había como dos posibilidades. Una se llamaba Constelación y la otra la acabo de olvidar, pero tenía que ver con el desplazamiento visual y la capacidad sonora, de cómo, digamos, colocar los textos ahí. Y hacen un texto y creo que publican un librito juntos con esta reflexión. Ese no lo conozco, fíjate. Yo lo debo de tener por ahí porque realmente me pareció tan increíble que hubiera ya tan pronto una idea de lo que luego iba a ser ya como una parte, digamos, de los editores y de los libros y demás, ¿no? Pero además él sí tiene libros que entonces la parte visual, la parte estructural del libro es importante y en otro que no, que es justamente la textual. De hecho tiene uno de sus últimos libros que creo que a lo mejor son 11 o 12, que son como su autobiografía, antes de que se empezara a hacer este video de sí mismo todo el tiempo. Ajá. Y cada uno tiene su nombre deletreado de manera diferente. Órale, yo creo que eso no lo he visto tampoco. Sí, eso pensé. Y está este libro en el que participó, que era, no sé si lo conoces, con Daniel Espuerri, con Topor, que se llama Una topografía anecdótica del azar. No, ese no lo conozco. Hicieron como entre 4 artistas un libro a 16 manos. Entonces uno hacía el dibujito, otro escribía un texto, luego otro comentaba el texto de él y se hacían como unas ramificaciones infinitas de Tenía los objetos. Mucha cosa de colaboración y muchas especulaciones sobre la escritura desde diferentes, ahí, ¿no? Que es muy interesante. También sabes con quién trabajó, con Valley Export, haciendo un tapiz a 2 manos, algo así. Ese, digamos, que nada más he visto algunas fotos como de ellos trabajando, pero no he visto nunca el tapiz, ¿no? Pero sí tenía que ver con esto. A lo mejor puedo ahora retomarlo y escribir algo, quién sabe. Pues sería padre, porque yo creo que también Richard Hamilton es de los primeros de los que tienen. Que trabajan sobre, y que se dan cuenta también de las publicaciones, como esta capacidad de los artistas de generar otro tipo de experiencias, ¿no? Retomando la cosa de las vanguardias. Y sí está, o sea, como que sí de pronto, no creo que lo haga nunca, pero sí han ido apareciendo otros que podría yo haber escrito algo sobre ellos, como el chileno Juan Luis Martínez, por ejemplo, que lo descubrí mucho después de escribir Mudanza. Yo también tampoco lo conocía. Los chilenos parece que tienen unos... Y sin duda Juan Luis Martínez era perfecto para Mudanza, pero pues no está. Y podría ser ahora Juan Luis Martínez, Dieter Roth, y pues ahí pues ya hay otros escríbete cuantos. El segundo tomo. La segunda parte. Ahora, vamos a seguirle. Bueno, este poema es muy bonito, la verdad. Esta pieza... A ver, cuéntanos de esto, porque creo que esto es parte de lo que luego va a venir en tu novela, ¿no? Así, digamos que estos dibujos atléticos, este pensamiento gráfico va a aparecer mezclada en la novela, ¿no? Exacto, sí. Que de hecho viene, ahora que me lo hiciste recordar, este pensamiento gráfico de conjuntos de Venn y como de diagramas viene desde ese proyecto del Fonca que yo siempre consideré fallido, digamos, ¿no? Como me parecía que había algo que no funcionaba, pero volví a usar esos diagramas cuando empecé a escribir Conjunto Vacío, que es este libro más narrativo con una historia donde aparecen dibujos que cuentan partes de la historia, y escribiendo aparecieron dibujos con esa lógica, pero que ya tenían como globos de texto de cómic que se intersectaban y cosas así, y empecé a sentir que esos dibujos no eran parte del libro. Y cuando me propusieron hacer algo para Intemperie Sur, Ceci Delgado y Amanda de la Garza, propuse hacer algo con esos dibujos. Entonces hay una primera versión de Los Hablantes que fue en el MOAC, y esta sería como la segunda, que es como otro estadio de Los Hablantes y de esos dibujos. Y aquí hice una reescritura además de un cuento de Lissitzky, que era un cuento para niños que se llama Historia de 2 cuadrados. Y es como la historia de un cuadrado rojo que rompe el orden negro y se pone como... Uno de los grandes también visuales, ¿no? Sí, así. Es precioso ese libro, tiene 7 frases y en el fondo la agenda de eso es el triunfo de la Revolución Rusa para niños, ¿no? Entonces yo usé esa estructura de 6
para contar otra historia que fuera una de las historias de México, de unos hablantes en México, y un poco sobre el decir, el no decir, y el decir desaparecido, también pensando un poco en la actualidad. Y también en Rulfo, caray, de pronto ¿no? Parecería que es como el tono de Pedro Páramo, ¿no? Pues sí, igual algo de eso, sí, fíjate, no había pensado eso. Y fue muy chistoso porque, bueno, ahí en el Amparo pues pasa un montón de gente por ese museo y muchas veces pasan grupos de niños y parece que fue un grupo de niños con la hija de una de las guardias que estaba todo el día viendo mis murales porque le tocaba estar parada en no sé qué puerta, ¿no? Y un día que fui ahí para algo, esa mujer me dijo que su hija, me dijo, oye, mi hija dice que tu primer mural es México, porque vio la forma, ¿no? Le dije, pues tu hija es muy inteligente, porque no sé si alguien más se había dado cuenta de eso, ¿no? Y pues nada, como que me dio gusto que un niño pudiera ver algo ahí, porque de donde viene la reescritura es de un libro para niños, en el fondo, ¿no? Pero los niños ven todo, lo que pasa pues es que ya luego uno no se los permite decir, pero los niños luego entienden cosas. Mucho más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, como que trata de contar esa historia y de hacer esa radiografía de unos hablantes y su… También tenía que ver con los desaparecidos, o sea… Sí, como muy del presente mexicano, era como entre los desaparecidos, los que no decimos nada ni hacemos nada, o que estamos atemorizados, los que dicen y desaparecen, o los que dicen y no se oyen, como un poco llevar la reflexión sobre la conversación y la idea del hablante a una actualidad, a un contexto un poco más actual, ¿no? Algo así. ¿Y qué diferencia habría, digamos que tú utilizas mucho lo del habla, el habla y en la discusión de la escritura, ¿no? La diferencia entre el habla y la escritura debe estar presente también todo el tiempo para ti, ¿no? Sí, yo he explorado poco lo sonoro y curiosamente este año hice una pieza en la que grabé mi voz leyendo un texto para ver unos murales, ¿no? Como si fuera una audioguía. Y eso me ha hecho pensar en la posibilidad de hacer… bueno, y también tengo como una pieza que es una conferencia, entonces también es hablada. Ah, sí, tienes una conferencia secreta, ¿no? Exacto. Que te interesan mucho los secretos que también, que es como del no decir. Sí, sí. ¿Nos cuentas un poquito de esa conferencia? Sí. Yo quería ir. Sí, esa de hecho la hice aquí, porque era a raíz de una exposición que hubo aquí, que, ¿cómo se llamaba, Pacho? La que hizo… Stephen King era. Sí, sí. Se me olvidó ahorita cómo se… transcripciones, ¿verdad? Sí, transcripciones. Y pues yo lo que hago allí es un poco analizar la idea de secreto, pensar visualmente el secreto y regalar un secreto, ¿no? Pero no se puede grabar, no se puede transmitir, solamente si estás allí puedes ser parte de ese secreto. Entonces es como armar una comunidad pequeña durante un momento alrededor de un secreto y que sea totalmente presencial, ¿no? Como jugar a… pues ir contracorriente de los espacios a los que normalmente acudimos hoy en día, que son más bien pues con transmisiones en vivo, y como que ahora todo es así, ¿no? Como no hay forma de guardar un secreto, ¿no? O sea, como que no hay manera de que conversemos aquí tú y yo y solo los que están aquí sepan qué dijimos y ya, ¿no? No, ya tienen que transmitirse, tienen que estar en, ¿no? Como… Bueno, lo que estaban diciendo, ¿no? También los escritores que ahora tienen que estar todo el tiempo en el Twitter, no sé qué. Diciendo cosas sí. como ¿Qué hago? Construyendo un personaje también allí, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí. Entonces, lo que me decías de lo fonético y lo escrito, pues es algo que justo este año he empezado a pensar y curiosamente ahorita me acaban de invitar a hacer una residencia en el Laboratorio de Lingüística de la ENA, que es una cosa un poco loca, bastante orate. Ahora sí tu Saussure sí va a servir. Y entonces fui el otro día a platicar con el coordinador del laboratorio y yo decía, ¿cómo será un laboratorio de lingüística? ¿No? O sea, ¿qué hacen ahí? ¿No? ¿Hay tubos de ensayo? O sea, como, ¿qué onda con eso? Sí. Y pues entré y es una sala de grabación de audio. Claro. ¿No? Yo no tenía ni idea, la verdad sea dicha. Y como que ahí dije, claro, es que el audio, lo fonético, el sonido, como que o sea, como que todo indica que tengo que empezar a explorar ese lado un poco, ¿no? O sea, así me llegan las señales, digamos, ¿no? ¿Tienes esa conferencia? También hiciste lo del paseo de la pieza de Ulises Carrión. Ah, sí, ahí me invitaron a escribir un cacho y que después nos pidieron que lo leyéramos hicieron como un clipcito, un video, pero creo que mi grabación no funcionó y lo grabó otra persona, lo mío, pero sí, eso, pero… Así como piezas mías sería lo que hice con Ceci ahora este año de las palabras migrantes, que era
esto, como una audioguía y un mural, y tú escuchas la audioguía y vas descifrando el mural junto con una crónica de cómo llegué a ese mural, ¿no? Es lo que presentaron ahora, hace rato, bueno, hace unos meses, Sí, ajá. La conferencia secreta, ¿y qué otra cosa entraría en eso? Creo que nada más. Había otra más que creo que entraba como en esta idea que estoy tratando de construir, pero ahora justo quiero explorar esa idea de generar espacios narrativos a partir de imagen y algo que escuches, ¿no? Ahora, y para esta residencia en este lugar, ¿que te invitaron a hacer una pieza? Pues está todo muy abierto, muy libre. El coordinador del laboratorio de lingüística pues tiene su agenda también y quiere hacer ciertas cosas y yo tengo la mía, entonces como que apenas nos conocimos, vamos a empezar porque él me explique y me cuente qué se hace en ese laboratorio y me muestre. Cuéntanos, ¿nos puedes contar? Porque a mí también me da una curiosidad. Sí, cuando todavía no, voy a empezar a ir en septiembre, apenas Ajá. lo conocí, pero sí, claro que te cuento. Y pues a ver qué sale de eso, yo le mostraré mi trabajo y a lo mejor voy a hacer algunas cosas para ayudarle a él con proyectos que él tiene que necesita llevar a lo visual y él me va a ayudar a pensar preguntas que yo tengo más bien, o sea, yo creo que va a ser una cosa así más bien, pero no lo tengo del todo claro. Y también me invitó a una clase que se llama Análisis Lingüístico de la Puntuación. Qué padre. Me dijo, tienes que venir a esa clase. Y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Suena loquísimo, pero… Sí. ¿Tú te acuerdas de esta película? Ahora creo que la presentaron, WIT se llama, una película que hizo esta actriz inglesa, una de las grandes actrices inglesas así como de teatro y de Shakespeare, ¿cómo se llama? Híjole, yo soy mala con los nombres. Alguien que… Emma Thompson, exacto, que es esta mujer que está muriendo de cáncer y todo tiene que ver con un soneto de Shakespeare, en la diferencia entre que fuera punto o coma. El texto es increíble. Creo que no la he visto. Es un texto que vale muchísimo la pena. La estaban presentando en el Helénico, pero esa película hecha por ella, ¿la viste tú? Es de veras, porque es todo alrededor de la puntuación. Es un punto o una coma. Suena súper bien. Sí, la verdad que esa clase también luego la cuentas porque debe ser súper interesante. No me puedo imaginar cómo puede haber un curso entero sobre eso. O sea, son 16 clases de 4 horas. Es un montón, ¿no? Sí. Bueno, y ahora hablemos de tu escritura. Yo creo que te ha ido súper bien con la novela, ¿no? Sí, la han recibido bien, como está circulando, digamos, bastante. Sí, está ahora en Argentina también. Exacto, y en España, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que es bastante sorpresivo, así como wow. Y es una novela además que tiene partes muy conmovedoras. Hay muchas cosas que me gustaron. Te digo, esta cosa que siempre entra uno a tus novelas y eres o el personaje es un ser que está en un momento de fragilidad tremendo, ¿no? Pero también me gusta mucho que en los actos, digamos, que será como de duelo, tú haces, o tu personaje hace gestos, obras que podrían ser totalmente conceptuales, ¿no? Sí, repetitivas como hasta frías, ¿no? Sí, y aparentemente sin sentido, pero justamente en esta cosa mística de esta obra justamente minimalista que es, porque parece que es fría lo que le da la intensidad, ¿no? La cosa como de mucho tiempo. Estoy pensando en Agnes Martin, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo para algo que parece esta retícula hecha de lápiz, pero que es tanto esfuerzo. Y hay algunas piezas así en esa novela, ¿no es cierto? Sí. Descritas o descritas como, y como performance, dibujadas, ¿no? Exacto. Sí. Y esas piezas no aparecen en tu vida como artista visual o se quedan en pura narración. Algunas sí, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahí habla el personaje de una que es una tabla en la que pinté todas las vetas de la tabla como si fuera una especie de escritura del tiempo. Y esa es parte de mi trabajo, está en mi carpeta, por decir algo. Ah, ¿no? ya, Como, sí. Sí Eso pensé, parte, porque tenía una descripción minuciosa que yo estaba casi segura que la habías hecho. Sí, la hice, claro. Ah, sí, qué bueno. Sí. La hice antes. Hay unas cosas del libro que hice después, otras que hice antes. Con esta cosa como de los tiempos también que hablabas en el Cuarteto de Alejandría. Exacto. ¿No? Sí. De que uno convoca y a veces aparecen después, ¿no? Exacto. Ajá. Y por ejemplo, bueno, siempre hemos platicado mucho de cómo
como mucho de lo que hago que viene también un poco de haber visto tu trabajo de alguna manera y de dialogar con tu trabajo. Y cuando yo entré a tu exposición aquí también me impresionó muchísimo que hiciste estas historias en el 70 y cacho, ¿no? Sí, Con hace diagramas 40 años. con diagramas de Venn, ¿no? Sí. Y pues Conjunto Vacío es mucho eso, ¿no? Y ese dibujo en particular nunca lo había visto porque yo creo que cuando fui a tu estudio vimos otras cosas. Ese dibujo yo no lo había visto. No, estaba en los cajones. Pero y yo sabía que había una conexión que, bueno, o sea que, porque tú siempre has escrito y dibujado y juntado esas dos, y siempre ha estado esa conexión, pero cuando vi ese dibujo dije, órale, ¿no? Como que entendí más todavía cómo he tomado mucho de allí, de tu trabajo, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que tenía que ver también que en la época, si te fijas, toda la poesía visual latinoamericana estaba también en eso. Sí, ¿no? sí, también yo creo. Porque yo también te puedo decir exactamente de que hay un libro, una revista, esta Docs, donde salen justamente los primeros, y yo vi que todos los esquemas, por eso te decía, mira. los esquemas sí se podían utilizar. El mismo Ulises Carrión con sus... Sacó cosas de ahí, sí. sí, Pero está, sí. bueno, esa genealogía es bonita. Es o sea, muy yo bonita. te copio a ti, tú a no sé Yo quién. le copio a no sé Como, quién. exacto. Pero en realidad tiene Sí. que ver que todo esto que estaba pensado como no dibujo, ¿no? Sí. Se incorpora al dibujo. Al ¿no? dibujo, exacto. Empieza a dar, o sea, el dibujo no solamente es una descripción, también es una información. Sí. Que No es una réplica de lo real, claro. no. Ujú, sí. Hay otra parte que me gusta mucho de tu novela, que en este desastre que pasa en el departamento materno, hay una escalera o algo así, ¿no? Ese es digamos, en la casa de la abuela, ¿no? Hay Es una en la escalera. Ajá, o sea, lo que me gustó es que algo de pronto que tú creías que era de la madre, bueno, de tu personaje, es de la abuela. Ujú. Y entonces me pareció que era sí. muy, muy inteligente. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿De la escalera? Sí. Pues es una parte en la que el personaje principal viaja a Argentina y llega a casa de su abuela y como que empieza a recorrer la casa y el caos de esa casa, que es muy parecido al caos de la casa de su mamá, que es la mamá bueno, la abuela es la mamá de su mamá, ¿no? Y hay como una difuminación de lo femenino en la familia, ¿no? Porque es como el desastre femenino uno tras otro y como si yo, o sea, como estuvieras destinada al desastre. una cosa así, sí. ¿no? Ajá. Y y en esa casa de la abuela, pues hay una escalera que no va a ningún lado porque se construyó en un momento la casa en un solo piso pensando que en el futuro se hiciera un segundo piso que nunca se hizo, digamos, ¿no? Y en ese segundo piso iba a vivir pues la madre y el personaje principal, o sea, como toda esa familia, arriba de la casa de la abuela, ¿no? Que supongo que debe ser una práctica común en las familias, yo me imagino, ¿no? En México es muy típica, sí. Y pues en Argentina, pues yo creo que también, ¿no? Ujú. O sea, pero nunca se hizo porque pues llegó la dictadura y la madre del personaje salió de México, entonces nunca se hizo ese segundo piso, no solo por la dictadura, sino porque nunca hubo el dinero para hacerlo también, porque ni siquiera lo que cuenta ahí el personaje es que ni siquiera la primer planta se acabó de construir y está como en esta especie de inacabado, que es un poco lo que inacabado. tiene el departamento, ¿no? Exacto. De inacabado, de deterioro, de inconcluso y casi de Exacto. fantasmático, ¿no? Así Exacto. de que… Ajá. Y lo inacabado siempre se arruina más rápido que lo acabado de alguna, ¿no? O sea, como que tiende más pues, a deshacerse, a generar pátinas de grasa o de humedad o etcétera, ¿no? Como, Ujú. Oye, y en este proyecto que hicieron ahora en Wyoming, también me estuvo contando Ceci algunas cosas que también fue un trabajo, eran hacer unos emoticones, ¿no? Sí, exacto. Eran unos talleres para, pues, adolescentes, sobre todo, o sea, niños y adolescentes, pero niños grandes, niños de entre 9 y adolescentes hasta 17, ¿no? Más o menos ese rango. Y como es una comunidad en la que hay muchos mexicanos y siguen migrando y llegando muchos mexicanos en este pueblo de ricos en Wyoming que se llama Jackson Hole, pues y también porque ese era el sentido un poco de la exposición, yo lo que quería era tratar de pensar con ellos o tratar de ver cómo ve un niño o qué ve un niño cuando hablas de la palabra migrante, de la palabra frontera y de la palabra traducción. Porque además son niños que muchos de ellos con los que yo trabajé están estudiando en escuelas de programas de inmersión dual donde llevan la mitad del día sus clases en inglés y la otra mitad en español. Entonces están todo el tiempo traduciendo, son migrantes o hijos de migrantes y la frontera es un tema constante, ¿no? Pues como sí. no quiero regresar y cruzar esa frontera o cómo va a cruzar mi primo la frontera, o sea, como que es una cosa que está ahí todo el tiempo.
tanto en lo legal como en lo ilegal, digamos, ¿no? Y yo lo que les propuse fue que hicieran emoticones con esas palabras, porque me parece que es una forma de abstracción visual muy efectiva, ¿no? Para pensar. Y también que muy difícil. Y también las imágenes que dejan pasar otras cosas, ¿no? Asociadas. Ajá. Sí, y pues eso, como que platicábamos un buen rato sobre qué significa para ellos ser migrantes, porque la palabra migrante es vista con desdén, ¿no? Es una mala palabra, no es una buena palabra. Entonces reflexionábamos entre todos cómo al final de cuentas las familias de casi todo mundo son de migrantes, ¿no? Y en el salón se daban cuenta la mayoría que venían de migrantes también, ¿no? Porque Estados Unidos pues también es un país de migrantes, ¿no? Y quien no era migrante pues por lo menos se había mudado de estado, ¿no? O sea, venían de Idaho a Wyoming o yo qué sé, ¿no? Lo mismo con frontera, ¿no? Que la frontera separa o une, o cuáles son las fronteras que sí uno tiene que mantener, cuáles no, o sea, como hasta dónde tiene que haber algo y no. Y la traducción, pues esto, de pensar el lenguaje también, ¿no? Porque mi tarea era un poco pensar desde el lenguaje la situación esta de México en este pueblo, ¿no? En esta ciudad. Y pues hicieron un montón de emoticones bien interesantes, la verdad. Los más chiquitos los más chiquitos y los más grandes eran los que me parecían siempre más interesantes. Los de en medio estaban más perdidos. ¿Qué edades eran? Pues como los chavitos de 9, 10 y los de 16, 17, ¿no? Pero de 11 al 15 sí, es la edad estaban peor. ahí como en un, como que no se lo tomaban en serio, como que se reían. Es la adolescencia, como que ¿no? les parecía muy bobo, yo qué sé, ¿no? Sí. Sí. Pero pues al final yo tenía como unos 400 emoticones ahí con los que tenía que pensar algo y pues elegí algunos, escribí este texto explicando un poco cómo había nacido cada uno de esos emoticones porque ellos me contaban y me explicaban cómo habían llegado y pues había un emoticón que es una bandera con dos países con una forma desconocida y una flecha que va y viene y me decía la niña que eso es el emoticón, es la bandera del migrante, ¿no? Y que ese debería ser el emoticón, pero pues son territorios desconocidos, ¿no? Y eso me parecía pues muy bonito, ¿no? Que un niño puede pensar en un territorio desconocido que no sea ni México ni Estados Unidos, sino dos cosas, ¿no? Amorfas desde las que uno se puede mover. O, por ejemplo, un niño, ahorita sí que me viene a la cabeza, hizo un muñequito que tiene dos globitos de texto con un simbolito de cierta forma y del otro lado en espejo y ese era el emoticón de traducción. Wow. O cosas así, o sea, realmente aparecieron cosas muy, muy, muy interesantes, bonitas, inteligentes, como fuertes también, muy fuertes. También verlos trabajar y discutir en equipo es fuerte porque se juntan por origen, ¿no? Así los niños que nacieron en Jackson Hole, los que vienen de México, los que vienen del centro, o sea, así como hacen equipos y enseguida se agrupan de esa forma. Ellos se diferencian, ¿no? También hay una cosa muy… Y pues esa fue un poco la experiencia y el trabajo que hice con ellos. Y bueno, yo les dije que iba a usar sus dibujos y todos me los regalaron, ¿no? Como que no se llevaron los dibujos, sino que me los dieron. Y pues la idea era que fueran a ver la exposición. No, la verdad no sé si fueron o no eventualmente, pero ojalá que sí, porque yo sentía que ver su dibujo allí y escuchar el texto, aunque no estaba el dibujo de todos, eso es cierto, era muy difícil hacer algo con todos los dibujos. Pues ese era un poco, o sea, como dejar cuenta de esa experiencia, de ese proceso y generar un mural otra vez efímero, que si algún día se vuelve a presentar eso, a mí me encantaría hacer los dibujos más grandes, ¿no? Porque eran medianitos así. Y este audio tratando de hacer una crónica de esa experiencia, ¿no? O sea, tú contabas la experiencia de haber trabajado… Sí, como tratando de entender qué había pasado en esas 2 semanas, 3 que estuvimos allí, ¿no? Y tratando de entender con ese poco tiempo que estuve, pero en la intensidad de los talleres, qué era lo que los niños me estaban tratando de decir a través de sus dibujos, ¿no? Sí. No más que eso, ¿no? Porque ya sería querer hacer demasiado, pero el dibujo sí decía algo, ¿no? Sí. Y había muchos dibujos que se repetían mucho en su lógica también, ¿no? Como así que eran muy parecidos. Que no, o sea, y cosas como lugares comunes, también como migrante, pues un muñequito con una maletita, ¿no? Como, pues sí, digo, y no está mal, o sea, está bien resuelto el ejercicio, pero había otros que llegaban a un lugar más allá, ¿no? Y sobre todo porque estaba
les proponía que pensáramos un lenguaje que fuera universal, que si eso podía existir y si tenía sentido, ¿no? No un lenguaje como el chicano, que es súper interesante y rico, pero que en realidad solo es un collage, ¿no? Y que es fantástico, pero yo les decía si podíamos imaginar un lenguaje que entendiéramos todos de alguna manera y que fuera como un lenguaje otro, como utópico, ¿no? Y pues todos se me quedaban viendo así como, ¿qué onda? ¿De qué está hablando esta señora? ¿No? Pero después, de todas formas, esa es la maravilla de los jóvenes y de los niños. Decían, bueno, ok, vamos a ver. Y algo dibujaban, ¿no? Como... Qué padre, sí, qué experiencia, padre. ¿no? Sí, sí fue muy padre. Y bueno, antes de que pasemos a lo último, cuéntanos de esta experiencia, que también es otra vez esta idea de, ¿no?, de los dibujos sobre pared, pero también hay un impreso que lo acompaña, ¿no? Sí. Sí, pues ahí fue en lo que es la casa taller de José Clemente Orozco. Ajá. En Guadalajara. En Guadalajara, que en realidad nunca la usó como taller, se murió muy pronto después de que se construyó esa casa. Pero bueno, es como lo que él quería que hubiera sido su estudio, y pues hice una residencia allí y decidí, me encontré revisando más sobre su trabajo y leyendo su autobiografía, que es un texto bellísimo, además súper interesante. Con sus cuadernos, que yo no los conocía, que se editaron en los 80, es muy bonito. Sí, muy bonitos. Tibol los editó sí. y los eligió. Y un poco a partir de ese libro me di cuenta que había muchos dibujos que él había hecho como bocetitos así de cuaderno sobre el vacío, que es uno de mis temas, ¿no? Y entonces los recuperé todos los que estaban en esos cuadernos y decidí dialogar con sus reflexiones sobre el vacío. Así que redibujé sus dibujos en las paredes, en lugar de hacerlo en el papel, decidí usar el mural como boceto y también como en negativo actuar contra la idea del muralismo clásica. Sí. O sea, usarlo para el boceto y no para la cosa definitiva. Y irle contestando, ¿no? Si él reflexionaba sobre el equilibrio del vacío, yo reflexionaba sobre el desequilibrio en el vacío y así, ¿no? Y se fue desdoblando un ensayo visual que después también, bueno, investigando durante ese mismo tiempo me di cuenta que en realidad todos esos dibujos él los hacía para entender los textos técnicos que leía sobre composición, y empecé a revisar los textos que él estaba leyendo y me di cuenta, ¿no?, que en realidad él estaba tratando de entender conceptos sobre, pues, perspectiva y como las cosas que uno pues tiene que aprender para componer una imagen, ¿no? Sí, que es una especie de semiótica, la verdad, tú ves Exacto. esos manuales y son increíbles, ¿no? Exacto. Y pues sus cuadernos, mucho de sus cuadernos es eso, son sus notas de las lecturas, pero sus notas en lugar de ser texto, pues son bocetos y dibujos que iba haciendo. Entonces me pareció todavía más interesante que yo llegara a reescribir esos bocetos que él reescribió de otros libros, ¿no? Como seguir con ese como ejercicio. ¿Y ese folletito sí lo tienes todavía independiente? Sí, de ese folletito hicimos un tiraje, digamos que luego elegí algunos para armar el pequeño ensayo, y ese folletito se hizo un tiraje que se regalaba ahí durante la exposición, y otro cachito se lo quedó la imprenta con la que lo hice, que se llama Impronta, que está ahí en Guadalajara. Ajá, que es una alternativa, ¿no? Es sí, una es de tipos móviles, sí, y así. Sí. Y ellos sí lo venden, yo creo, y pues los que estaban ahí se regalaron, y en general, o sea, mi idea siempre es que eso se regale, al menos desde mí, ¿no? Como que siempre haya como esta especie de economía del regalo en la pieza. O sea, de los murales de Puebla también se regalaban postales, no sé, como cosas así. Sí, que un poco recuperas la tradición de los libros de artista, de estos así, el típico conceptual, que lo dejaban, ya sabes, como si fuera publicidad, porque ellos en la pretensión, digamos, en los primeros textos sobre estos libros decían lo que querían es que de pronto tú abrieras esto y tuvieras una experiencia, ¿no? Claro. Un poquito por ahí, ¿verdad? Sí, como bueno, si vienes y no te llamó la atención la exposición, llévate el librito y a lo mejor un día lo abres. Sí, pues. Lo que me interesa aquí es que me acuerdo una frase que dijiste cuando hiciste tu libro de Mudanza en Vitoria, que es una frase que yo he repetido varias veces, que dijiste que hasta que empezaste a trabajar en este libro, en la parte práctica de hacerlo, el arte contemporáneo te parecía muy tanático, ¿no? Muy depresivo, y que hacer ese libro te había dado felicidad. Esa parte me encantó. Sí, pues sí. Cómo meter las manos, no solamente pensar, sino meter las manos, hace las cosas distintas, pero sí creo que hay dos tipos de publicaciones que tú haces, ¿no? Sí. Este libro formal, de hecho, además parece que trabajas con Tumbona, o sea, un formato de libro efectivamente independiente y esto muy propositivo,
pero lo que veo es que desde el inicio, desde que estabas ahí en el FONCA, la idea del folleto que acompaña, creo que ha estado Sí. de una u otra manera. Sí, ¿no? yo creo que sí, siempre ha estado. Digamos que lo último que me dices es quizás el audio, pero, o sea, no es lo visual, tiene que estar en relación con otro medio, ¿no? Sí, Ajá. sí, como en tensión. En tensión, ¿no? Sí, sí. Que quizás es un poco porque a veces tú describes los libros y yo digo, bueno, estás, digamos, como retomando toda esta idea de lo de Ulises Carrión, de el tiempo, la secuencia, del libro de artista. Tú lo pones en la literatura, tú lo regresas al texto, que también me parece muy interesante, pero estás hablando justamente de que un fanzine o esta pequeña publicación no es tu mismo libro de mudanza impreso en Victoria con tipo móvil, ¿no? Que tienen cuidado, hablando de la técnica justamente, ¿no? Sí. Un tiempo distinto, digo, el fanzine es muy rápido, que sea muy bellamente impreso, pero tiene sus limitaciones. Sí, sí. Entonces, sí, ¿cómo escoges? O digamos, es evidente que en las exposiciones tienes tus impresos rápidos o algunos más rápidos por la prontitud, digamos, de completar ensayísticamente, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver con los tiempos, tal cual. O sea, los libros, digamos, con tirajes mayores hechos en editoriales, suelen ser libros cuyo proceso fue de mucho más largo aliento, ¿no? Y este pequeño fanzine, pues, es de corto aliento, es un ejercicio de un mes, ¿no? Y el resultado es ese, ¿no? Es como un pequeño ensayo muy chiquitito de algo que después a lo mejor puede ser más grande, ¿no? Como Sí. junto con otros, ¿no? Como si fuera uno haciendo artículos, haz de cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí veo que tú también tienes un trabajo de ensayos. ¿Estos no podría ser, a lo mejor algún día, un cierto tipo de libro de ensayos? Porque Sí. hay temas, ¿no?, que solo Sí. se repiten. Yo creo que se está formando ahí un poco, de eso me he estado dando cuenta últimamente, que se está formando ahí como un libro que tiene que ver con la idea de reescritura o de diálogo con otros artistas, porque está esto, está lo de Geritz, Está lo de Rojo, que hablabas también, ¿no? Sí. Que parece que has tenido una comunicación con él también. Sí, y entonces como que allí se van juntando, sí, como pequeños textos que yo creo que pueden después ser un libro de ensayos visuales o algo así, ¿no? Sí, Como- ¿no? Sí, que eso a mí me parece que es interesante. Sí, supongo que eventualmente sí. Ajá. Sí. Que digamos que hay contradiciendo mudanza, que ahora sí, digamos, la visualidad entre, Sí. porque sí creo que, o sea, lo que ya vamos a abrir para las preguntas, me parece interesante es esta cosa de que tú empezaste, digamos, desde las artes visuales, pero fue la estructura del libro lo que te dio la pauta para poder concretar esta idea. Pero no es solo una dirección, son varias direcciones que tienen pulsiones, digamos, parecidas, pero con intensidades distintas. Sí, ¿no? sí, como si fuera el libro La bisagra, pero se sale y entra el libro, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Bueno, pues esperamos entonces. Bueno, ¿y estás trabajando en algo en particular o? Pues estoy haciendo, o sea, voy a empezar esto de la residencia y estoy planeando algo que sea como una especie de espacio narrativo, es como lo que tengo ganas, y proponerlo en algún espacio a ver si sale. Y O sea, en galería, tú, por un espacio, una cosa narrativa u otra vez un libro. Bueno, dos cosas, o sea, estoy en varias cosas. Una sí es un libro, estoy como tratando de generar un libro de ensayos con las reflexiones que he hecho en los últimos Lo que tiempos estamos sobre la hablando ahorita. imagen y lo Ajá. que hemos hablado. Eso por un lado. Y por el otro, una pieza que es como un espacio narrativo y que quiero proponer algún espacio para que sea como una exposición, pues, ¿no? Como, pero apenas estoy como trabajando en la propuesta a ver si a alguien le late y lo puedo hacer. Ay, sí, pues consíguelo pronto, por favor. Sí. Bueno, vamos a abrir ahorita preguntas. Si alguien ya hace frito, ¿verdad? Y sí. Si alguien quiere preguntar. Ponnos en nuestro lugar, Isto. Gracias. Bueno, lo primero es que me parece formidable la mesa, porque están entre imagen y texto. Hay una genealogía aquí y dos generaciones que han trabajado justamente en estos límites, intercambios, asociaciones, y recordaba mucho cómo te descubrí a ti, Magali, que fue por Gloria Herwitz, ¿no? Y que justamente esta poeta anómala, en un sentido de que escribe
toda su vida un mismo poema, ¿no? Y que Sí. tenía una comunicación muy fuerte con tu trabajo. Y a su vez pienso también que así como Verónica se describe como un artista que escribe, tú eres un artista que lee. Digo, tienes una formación literaria como pocos artistas y eso inmediatamente se trasluce en tu obra. No hay un componente literario muy fuerte. Entonces, bueno, primero quería decir eso que me parece como súper increíble estar en la conversación. Y quería volver, Vero, sobre la idea de la curaduría en relación con la escritura, porque me parece que ahí hay pues muchas cosas que se pueden discutir. Es decir, sí entiendo tu postura, que el artista debe tener una formación mínima, ¿no? Elemental, para poder por lo menos explicar su propia obra, ¿no? Digo, hay muchos casos donde los artistas es fabuloso ver la obra, pero cuando explican es ininteligible, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, pero luego cómo entender la curaduría misma como un despliegue discursivo, ¿no? Y cómo la escritura interviene y cómo se negocia entre el artista y el curador. O sea, creo que eso es una de las operaciones más difíciles, las dos lo saben porque han trabajado con diversos curadores. Es otro arte ese, ¿no? Es otro arte, ¿no? Porque, digamos, una fisura entre el artista y el curador se expone dentro del tejido que se forma, ¿no? Entonces, no sé si pudieran las dos hablar como de estas experiencias que hay. Sí. Yo creo que la curaduría, por supuesto, que es una de las herramientas contemporáneas más interesantes y creo que todo, digamos, la cuestión de que la obra no fuera ensimismada, que no fuera un objeto ensimismado, digamos que vino junto con esa posibilidad de leer las obras en el tiempo y el espacio, ¿no? Yo me acuerdo ese famoso texto de Rosalind Krauss, ¿no? Donde habla de la escultura, que la escultura era lo que te tropezabas cuando querías ver el cuadro y de pronto había que recorrer. Y para mi generación sí fue muy claro ese cambio de paradigma, como lo que decía yo del cambio del catálogo. El catálogo como cuadro, al catálogo como recrear esta experiencia del conjunto, ¿no? Que bueno, además en un impreso pues tiene sus facilidades y sus dificultades. Pero sí creo que la sobreteorización en el arte contemporáneo de pronto hizo algo que era útil en su momento, sin lugar a dudas, pero se ha exagerado, ¿no? Digamos, creo que hay una especie como de fichero que es bastante corto, que se pueden utilizar estos fragmentos indistintamente, y creo que lo que dice Vero, que yo apoyo, es que, esta es una frase de Guillermo Samperio, uno tiene el derecho a estar equivocado, ¿no? Yo creo que un artista puede decir, de eso no se trata mi obra, y aunque no sea verdad, porque es muy difícil leer, es cierto, los artistas, tu propia imagen, lo que además es muy diferente lo que tú crees que hiciste con lo que realmente está pasando en la obra, pero creo que es importante porque si no parecería que el curador siempre tiene la razón. Y yo creo que ha pasado que muchos curadores en esta sobreteorización tienen discursos que son correctos, pero es como si la obra de arte fuera lineal y no compleja, ¿no? Y que si la pones de otra manera puedes decir otras cosas distintas. Y creo que los textos, por ejemplo, de las exposiciones, a veces se han vuelto excesivamente didácticos, porque a mí sí me gustaba la idea de entrar, sobre todo cuando era joven y no entendía nada, ese no entender, porque eso es lo que te obliga a ver qué demonios está pasando, ¿no? Y creo que el espectador, digamos, la que yo fui, y cuento esta anécdota que la he dicho 1000 veces, yo venía de una escuela de monjas, me cambié a espaldas de mis papás al Freire, que era la escuela activa, fuimos al cine y fuimos a ver Teorema de Pasolini. Yo me senté, no entendí nada, ¿no? Veía que mis compañeros estaban perfectos, y yo decía, ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué hice? La volví a ver, ¿no? Hasta que dije, pues como no entiendo, no voy a hacer ningún juicio, y hasta que, creo que esas cosas, esta posibilidad de un espectador que puede decir, pues no entiendo, está casi prohibido, y entonces se vuelve a veces dictatoriales las curadurías. Creo que por supuesto hay un ordenamiento, uno agradece cuando tú vas a una exposición y tienes una relación inesperada con ciertas cosas, pero también las imágenes, un poco lo que dice ver en una de las entrevistas, las imágenes son difíciles, ¿no? Dicen y no dicen, o sea, el procedimiento para entenderlas es distinto. Tú hablabas, además me parecía muy bonito que antes había una especie como de metodología, ¿no? La anunciación y no sé qué,
Pero aún así, si uno, a mí que me gusta mucho la repetición, si tú ves la Anunciación, te sabes el tema, pero esta cosa que cada autor hacía para contarlo de otra manera es lo que de veras hacía disfrutable la diferencia en todos los cuadros, ¿no? Que es lo que no está en el manual, ¿no? De iconografía, digamos. Sí. Pues yo, o sea, creo que sí podríamos hablar un montón sobre eso, y una cosa es como la generalidad y luego como el caso específico, pero como que hay por lo menos 3 cosas que a mí me parecen importantes de discutir respecto de la curaduría y sobre todo de la relación entre artista y curador, ¿no? Una es la que decía Magali, esta cosa de la hiperespecialización, ¿no? El arte contemporáneo hiperespecializado con un texto hiperespecializado que es como doblemente críptico y que solo produce el no entiendo, y entonces me gusta porque no entiendo, y eso es igual a snob, ¿no? O sea, como que no hay salida a esa fórmula, como que se produce demasiado snobismo el uso de un lenguaje hiperespecializado. La otra sería para mí que hay que pensar en el público, ¿no? Es decir, si es una publicación académica, entonces el texto probablemente tiene razón de ser complejo, pero a lo mejor si es un museo público, pues no puede ser el mismo texto, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser una versión boba, no. El trabajo de la divulgación es probablemente el más difícil en la escritura, ¿no? Por eso tu libro me parece importante, porque hay un trabajo de convertir eso en algo que sea divulgatorio hasta cierto punto, ¿no? O sea, como un lenguaje que se pueda comprender más allá de si eres filósofo o no, ¿no? Entonces, como eso, como el público, a quién estás dirigiendo ese texto y quién lo va a leer y quién quieres que lo entienda, ¿no? Un poco. Y luego también hay otra que es la laboral, ¿no? Que a mí me parece que o sea, en México particularmente está mal estipulado institucionalmente todo, y en el mundo de lo privado también, porque el curador siempre gana un sueldo por hacer una curaduría, o casi siempre tiene un sueldo. El artista no. Date de santo si te dan dinero para producir tu pieza, ¿no? Y a mí eso se me hace una posición injusta. O sea, ¿por qué el que cura tiene un sueldo por ese trabajo que a lo mejor no está bien pagado? Yo no digo que lo paguen bien, pero hay un recibo de honorarios por ese trabajo, pero no por hacer una pieza para esa curaduría o por poner tu pieza en esa curaduría. No siempre, no estoy diciendo… O sea, pero no es siempre. Hay de todo, pero digamos, yo pensando en mi propia experiencia, pues más de la mitad de las cosas que he hecho han sido sin honorarios, pero sí muchas con el apoyo para producir, ¿no? Entonces, producir es algo que absorbe el artista, ¿no? No sé, es complejo, ¿no? La verdad es que es un tema escabroso y complejo ese, pero creo que es importante y creo que ese genera bastante resquemor entre artistas y curadores, ¿no? Porque tú estás ante alguien que está recibiendo un sueldo para hacer lo que hace y tú tienes el honor de que esa persona te esté eligiendo para su trabajo remunerado, ¿no? Entonces, es grueso, o sea, eso por un lado. Y luego, por supuesto, yo creo que ya en la relación como de artista-curador, no sé qué experiencia tengas tú en eso, yo he tenido de todo tipo, pero pues es como las relaciones amorosas un poco, ¿no? O sea, hay con quienes puedes entablar una conversación y con quienes no, pues sí, o sea, no se puede con todo mundo tampoco, ¿no? Y también siempre hay problemas, ¿no? Pero pues hay maneras de resolverlos o de no resolverlos, ¿no? Como, pues sí, o sea, creo que sí. Para mí está en la conversación, o sea, con los curadores con los que yo he podido trabajar mejor es con quienes he podido conversar y quienes me dicen realmente lo que están pensando de lo que estoy proponiendo, o si creen que debería pensar en algo, ¿no? Y a lo mejor en el momento como artista dices, no, pues no sé, y te vas, pero pues yo luego trato de regresar y decir, oye, tenías razón, sí debería hacer esto, o hay que resolver esto que no hice bien acá, o yo qué sé, ¿no? Como… A mí me ha ayudado mucho trabajar con curadores, o sea, sí ha sido importante en mi proceso de, pues… El problema que yo siento es que en los últimos 20 años se ha hecho esta cosa que la gente produce para una exposición o para un curador. Y entonces eso impide que haya esta obra de largo aliento. Ajá.
Digamos que en mi generación tenía esta cosa que tú trabajabas y entonces había piezas que servían y otras que no, pero era un proceso y tú tenías el control de ese proceso. A la hora de fragmentarlo en esta cosa de que tú produces y te eligen con determinada manera, hay siempre, digamos, otras voces que no siempre permiten, no voy a decir, generalizar siempre es horrible y además es mentir, ¿no? Pero entonces hay una práctica más usual de hacer ciertas piezas, digamos, por encargo. Ya no es tan feo como que te digan, haz el retrato de mi mamá, pero por encargo, ¿no? Y entonces a veces sí crea, yo creo a la larga, una dificultad en tener esta posibilidad de experimentar y de profundizar en cosas que no son solo, quizás las que son más atractivas de tu trabajo, ¿no? Digamos, creo que hay momentos muy fuertes en el estudio que te sale pura porquería, pero es necesario para poder tener una cosa de profundidad, para lograr atravesar ciertas maneras con las que estás tú muy apegado. Y todos, digamos, si uno lee las biografías de ciertos artistas, hay muchos que son claves. Yo me acuerdo, digamos, la de Boyce, por ejemplo, que tiene una crisis nerviosa, no sé qué, y de esa crisis sale, además, Boyce construido como este héroe antinazi, ¿no? Y creo que esas crisis sí son importantes. Y en este mundo donde el curador te pide o te pagan por esto, no hay oportunidad para eso, que yo creo que la gente que hace un trabajo creativo, sea cual sea, desde escribir y no sé qué, lo necesitas, ¿no? Que es un poco, digamos, tú que eres académico, cuando te piden papeles y papeles y papeles, ensayos y ensayos, que nunca tienes tiempo de entrar en eso para realmente estar en este lugar a solas, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Esa para mí sería la queja, digamos, de esta dinámica de tanta visibilidad y de conexión con ciertas piezas. La otra cosa que siempre me preocupa es que la moda es muy fuerte y en México hay algo que se ilumina y todo lo demás desaparece. Y lo que está iluminado se vuelve un credo muy rápido y la gente imita muy rápidamente ese credo. Y creo que es importante, porque además es un vicio que hemos tenido muchísimas veces. Cuando vivía Octavio Paz, era Octavio Paz. O sea, antes, en fin. Y creo que eso de poder entender que hay maneras diferentes de aproximarse al arte contemporáneo me parecería a mí muy sano. Y creo que la parte económica de los curadores, que también tienen que trabajar y muy mal pagados, de pronto van siempre a lo seguro, ¿no? Digamos que tú pregúntale aquí cuántos curadores han ido a qué estudio, muy pocos van a un mismo circuito, ¿no? Que está iluminado. Muy buenos artistas, pero no salen de ese circuito porque no rinde traer otras perspectivas que desdigan ese círculo que está iluminado, ¿no? Que también yo creo que ahí tú ya también estás dibujando algo que es importante, que ya está también más allá de la curaduría, ¿no? Que es como esto que dices del trabajo como por comisión para la exposición, es como muy parecido al trabajo de, oye, ya va a ser Maco, mándame no sé cuántas piezas, ¿no? Entonces como también esa tensión institucional lo institucional y el mercado que está determinando las estrategias y formas de producción del arte contemporáneo, sí, ¿no? Sí. Y que además son veneradas porque siempre han existido. Siempre vi una señora que te decía, te compro si me haces el retrato, y hacías el retrato y a lo mejor era genial. Claro. Pero tú sabías que era parte de un proceso, pero aquí se ha vuelto el proceso mismo. Y eso creo que es complicado. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, más que todo quería como compartirles una una idea que tuve cuando estaban hablando acerca de la afinidad con la literatura, y pensaba que cuando lees poesía o cuando te interesa leer poesía o hay momentos en las novelas que te parecen más hermosos, es cuando tienes una imagen tuya de eso. Entonces tienes una imagen de esa sala y una sensación de esa tarde y una temperatura. Y de repente pensé que tal vez la afinidad podía existir porque las imágenes de la poesía o las imágenes de la literatura no las piensas, las ves y no las piensas, ¿no?
Sucede. Sí. Ujú. Y ahí están, y están clarísimas. No necesitas entenderlas, porque ya las viste. Quizás no las viste, las sentiste, porque es una cosa de sinestesia, yo creo que la poesía tiene, ¿no? Que a veces no entiendes mucho de lo que está diciendo, pero hay algo en que emocionalmente conectas, ¿no? Creo que en las novelas puede ser más descriptivo, un poco lo que le estaba yo preguntando a Vero, si esas tablas que ella dice las hizo, porque está descrita de una manera que sabes que estuviste ahí, ¿no? Que hay algo en la manera de que está, no es que lo diga minuciosamente, pero está dicho con una experiencia que eso sí se transmite, ¿no? Entonces sí creo que eso también es el juego de las palabras que te hacen ver. Yo creo que lo conté cuando estuvo aquí Jesús, que ella hizo una puesta en escena que se llamaba Cada quien su Yurcenar, que era sobre Electra, y trajo a una actriz buenísima, Marta Ofelia Munguía, que era muy parecida a ella, pero mayor, y puso escenografía de piedras tremendas, y entonces la pobre Ana Ofelia tenía que bajar con los tacones y la bolsita, mientras Jesús estaba cortando leña, ¿no? Dos tipos de actuación totalmente diferentes, ¿no? Uno muy físico, y la puesta era maravillosa, pero yo recuerdo a Ana Ofelia Munguía contando el incendio de Troya, y se los digo, y todavía lo veo, ¿no? Yo creo que hay en la palabra y en la escritura la capacidad pero no es que tú veas la imagen, es que tú sientes como si estuviera, ¿no? Es tu imagen, pero sí es una experiencia corporal, es como la cosa de los olores, es una imagen, es una situación completa, no es una pantalla, ¿no? A lo mejor ahí. Y creo que eso pasa con el pensamiento poético, que tiene una capacidad que no es el texto teórico, digamos, es una cosa discursiva, es inteligente, pero no es tanto cuerpo, ¿no? Por eso me gustaba cuando decías que qué triste era el arte contemporáneo hasta que te ponías a hacer cosas, ¿no? Pues yo siento que también de lo que hablas, no sé qué pienses Magali, pero es en el fondo una de las pulsiones más fuertes de lo artístico, que es la empatía, ¿no? O sea, como que la empatía siempre está ahí, sí, y está todo el tiempo en tensión como espectador o como lector o lo que sea, o como productor. Como que en el fondo estás hablando de eso, creo, de empatía, ¿no? Igual, una cosa que ahorita me acordé, que cuando dijo Iván que qué bueno que estábamos aquí las dos sentadas y tal, yo quería decir también que cuando Regina me llamó para invitarme y que le dije que sí enseguida y tal, o sea, en algún momento yo había entendido que era como una charla sobre tu exposición, ¿no? Y después cuando entendí, porque yo creo que no quise escuchar bien lo que me dijo Regina, ¿no? Pero cuando entendí que tú me ibas a entrevistar a mí, fue así como, pero ¿cómo? No, o sea, más bien yo tengo que entrevistar a Magali, ¿cómo me va a entrevistar? No, o sea, como me produjo así como así como, ¿cómo se dice? Como una contradicción cognitiva o algo así. Pero lo agradezco un montón, o sea, como estar aquí contigo platicando. Bueno, es que a mí me parecía que era interesante, después de ver tanta hora, no hablar de mí, sino hablar de otras cosas que estaban cerca, ¿no? Sí. Y justamente yo invité primero a gente que tuviera que ver con los 70s, sí, porque ya es historia, y porque hay cosas que han cambiado mucho, pero te invité a ti y a Rocío porque justo creo que están en esta cosa entre visual e imagen, la performatividad y demás, de una manera que no necesariamente es la que yo entiendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, a mí me parece un programa precioso, o sea, se me hace súper bonito, pero sí, es como, era raro. Qué padre. ¿No? Como que sentía que estaba todo al revés, ¿no? Así como, pero ay, bueno. No, es que ya después de ver tanta hora me decía, ya no, ya basta. Por favor, ya, sí. ¿Alguien más? Y además, ¿cómo no ibas a estar? Bueno, yo las quiero felicitar muchísimo, esta plática ha estado increíble. Y también yo pensé cuando vi el anuncio de estas charlas que invitabas a alguien para que reflexionaran juntos a partir de la exposición y sobre tu obra. No pensé que era al revés, o sea que también me toma por sorpresa, pero me encanta ahora poder conocerte más a ti como artista. Y bueno, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿tú has escrito poesía? Porque tienes una capacidad verbal y toda una
cultura de la literatura y una pasión que no sé si ahora regresando hacia el otro lado te has aventado un poco para hacerlo, para escribir así más como poema. Yo empecé tratando de hacer poesía visual, pero tengo un problema con la escritura corporal. Tiene que ver con, yo creo que la situación de infancia, pero también yo creo con la cosa que en mi casa, cuando empecé a hacer estos dibujos, mi mamá se enojó mucho porque me decía que decía cosas que no tenían que decirse. Y entonces estos dibujos siempre estaban en esto de lo que yo quería decir, porque además yo vengo de una familia muy grande y desde chica me causó una enorme angustia que lo que decían no tenía nada que ver con lo que pasaba en la casa, ¿no? Nada que ver. Entonces decía, pero no entiendo nada, porque dicen que todo está bien, pero se están peleando ahí, ¿no? Eso. Y yo quería ser escritora de chica, pero a la hora de la adolescencia fueron las imágenes, pero justamente imágenes y texto. Entonces yo la primera parte, digamos, publiqué en muchas revistas de poesía visual, muchas de los 70, además con autores, como era mucho más democrático la cosa y era un círculo más pequeño, publiqué en revistas increíbles, pero no me era suficiente. Y entonces lo que empecé a hacer es pedir prestado poemas. Yo he tenido, así como Gloria Gervitz, tuve a Carmen Boullosa, a María Baranda, con las que he trabajado muchos años, porque ellas me dan algunas cosas que luego yo retomo. También he tenido mis poetas, o sea, ya ven, no sé si vieron esta pieza que se llama Máscara, de este poema de Dylan Thomas. Es un libro que tuve por más de 20 años, hasta que al fin lo pude ilustrar, ¿no? Y poco a poco, así digamos, yo antes escribía en los dibujos, como ven, así tenía que ver conmigo, tenía que ver con lo que había leído y tenía que ver con esta cosa de conversación. Hoy en la mañana vino Osvaldo Sánchez y me dijo, parece esta cosa de La Habana, de que todo se dice. En realidad es que mi mamá tenía un grupo de amigas yucatecas que no había tíos ni abuelos porque eran estos matrimonios jóvenes que habían migrado a la Ciudad de México y se contaban todo. Y se lo contaban increíble, ¿no? Decían unas cosas pavorosas, de veras pavorosas, tenían muchísimo sentido del humor. Yo creo que de ahí viene mi gusto y mi creencia que las mujeres podemos ser amigas, porque además esas tías fueron fantásticas. Pero de ahí viene esta necesidad y lo que contaba también hace unos años, cuando en los 70 nosotros empezamos a trabajar, se hacía esto que se llamaba el pequeño grupo, que la gente contaba, ¿no? Contaba lo que le pasaba y contaba secretos, sobre todo secretos. Entonces, mi cultura tiene que ver mucho con el poder decir lo que no se debe decir, pero la poesía tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo creo que con el tiempo lo que más he hecho, por eso le preguntaba tanto a Vero, porque lo detecté en ella, es la cosa del ensayo, ¿no? Un artista visual que hace ensayos. También en una de tus entrevistas tú decías que te gustaban los cómics abstractos y yo toda mi vida quise hacer cómics abstractos, pero cada vez que lo decía me decían, eso no existe. Dice, pero ¿cómo no? Me decían, ay, no, eso no existe. Como una vez le dije a Vicente Rojo que había fotografías pictóricas y se me quedó mirando así, ¿no? ¿De qué hablas, no? Bueno, ahora es posible, o sea, de esto que nosotros hemos avanzado, tenemos tal bombardeo de imágenes que sí hay cómics y demás, pero ahora yo lo que digo es que creo que lo que yo he estado haciendo hace algunos años tiene que ver más con ensayos, ¿no? Con ensayos, que tiene una parte visual, tiene también, como Vero, libros que acompañan. Y sí es cierto que escribo y ahora estoy tratando de escribir más, pero me cuesta, ¿no? Me cuesta. Creo que quizás por eso lo tengo que hacer más, pero por eso te preguntaba de tu próxima novela también. Pues a mí también me cuesta, yo creo que a todo mundo le cuesta todo, ¿no? Escribir, pintar, curar, lo que sea, ¿no? Como, pues, sí. Pero yo empiezo dibujando y digamos que Nace más. Sí, sí. A lo mejor porque lo has hecho mucho más, ¿no? Y tienes una rutina alrededor de eso. Exacto, sí. ¿No? Es muy buena observación, sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Pues yo un poco escuchándolas, yo soy bióloga, me interesa mucho esta cuestión de imágenes, paisajes y lo que uno puede escribir a través de lo que uno ve, ¿no? Y muchas veces en la ciencia se escribe cuestiones de artículos científicos, no descriptivos o así. Un botánico, un investigador de campo es más descriptivo, un poco más analizador de estas cuestiones que nadie se detiene a explicar, ¿no? Un amanecer, un atardecer, cuando caminó un lobo, cuando estaba sentada en la naturaleza, en un bosque, en una selva, cómo ves llover, ¿no? Que finalmente eso lo hacían los botánicos de antes, ¿no? Entonces me recuerda esto, que muchas veces dejamos de describir o de contar, como dices, secretos, ¿no? Que uno tiene en la mente y que podría sensibilizar más a una persona o una sociedad, ¿no? Muchas veces nos esforzamos por hacer muchos artículos científicos, ¿no? Describir sobre una célula o sobre los tejidos, ¿no? De cualquier, no sé, órgano, ¿no? X. Pero no nos esforzamos en el caso de describir y de sensibilizar de esa forma. Entonces creo que es muy importante, como dice Verónica, es escribir sobre lo que uno hace, ¿no? Es adentrarse y explicarle al mundo lo que uno siente cuando está haciendo una obra, ¿no? En este caso artística. Pero un biólogo también puede decir, ¿no? En este caso yo puedo decir demasiadas cosas de la naturaleza en un mundo insensible en ella, ¿no? Entonces creo que hablar de los curadores de arte, ¿no? También he tenido experiencia de trabajar con curadores en cuanto a la botánica, a la ciencia, y son totalmente aislados de lo que uno hace y de lo que uno quiere explicar. Entonces, creo que es muy importante esta sensibilidad que tienes, Verónica, en ese aspecto, como escudriñar un poco de lo que hay adentro y más allá, ¿no? De lo que podemos expresar, y no solamente desviarnos hacia cuestiones muy técnicas o que no entienden, ¿no? Las demás personas. Tenemos que abrirnos y ser un poco más humanos en todos los aspectos de nuestra profesión, ¿no? No dejar de paso lo que uno tiene que decir como una amiga o una plática, una observación casual de lo que uno ve en su cotidianidad o en su profesión. Entonces creo que esa manera de escribir y de platicar y de describir las cosas que uno ve o que hace profesionalmente, creo que puede ser mucho más al alcance de todos y mucho más sencillo y sensibilizador, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y sin ser excluyente, ¿no? O sea, hacer eso no quiere decir dejar de hacer investigación científica, ¿verdad? Porque Había otra pregunta, ¿verdad? Bueno, lo mío es un poco como curiosidad. Cuando Verónica mencionó que ella lo que hace es codificar, decodificar y reescribir, recordé una acción, me parece que es de Marcel Brothers, en donde él está escribiendo bajo la lluvia con tinta, entonces cae la lluvia y pues no sé, se desdibuja. como que se borra, ¿no? Ajá, exacto. Dentro de este campo híbrido en el que tú estás, entre el arte, la literatura, la escritura, lo visual, ¿cuál sería tu concepción de reescribir y desdibujar? Está buena la pregunta. wow, está de examen eso. O sea, cuando digo reescrituras es porque literal tomo el texto de alguien más y lo reescribo, es decir, unos de los murales que mostró Magali son una reescritura de un libro para niños de Eli Sitsky, y entonces yo detecto la escritura de ese libro y la reescribo de otra forma, ¿no? O reescribo, digamos, ¿qué otra sería una reescritura así que tenga? Lo de Geritz, ¿no? De alguna forma él escribió este poema abstracto y yo lo reescribo igual abstracto, pero es otro, ¿no?
algo así, o sea, cuando viene claramente de otra fuente, vamos a decir, es cuando yo al menos hablo de reescritura en este caso. Y desdibujar, esa está más complicado porque yo creo que, o sea, tu pregunta es interesante porque mucho de la reescritura tiene que ver con desdibujar una parte del texto original, por llamarlo de algún modo, pero también desdibujar puede ser codificar algo, ¿no? O sea, es decir, si lo desdibujas, lo vuelves menos legible, ¿no? O que implique un paso más para ser legible. Entonces, y es una palabra mucho más poética, ¿no? O sea, la que me mete en problemas de tu pregunta sería la de desdibujar, porque la puedo entender como accionando en estas distintas estrategias. No sé si a lo mejor si tuviera que hacer un diagrama, no sé si esas 3 estrategias estarían encirculadas y afuera el desdibujamiento las abrazaría. No lo sé, es como que ahora me pones a pensar en eso, ¿no? Aquí atrás. Está bonita esa imagen, ¿no? Los círculos concéntricos y un desdibujamiento alrededor. Bueno, yo escuchándolas hablar, más bien, no sé si sea pregunta, pero me hace pensar en algo que continuamente a mí me interesa reflexionar y que he encontrado también en mi práctica un poco como en la educación artística, que es esta separación de las disciplinas, ¿no? Y cómo uno debe asumirse como un profesional o de la poesía o del arte visual, pero entonces luego queda como una cosa híbrida, rara, si se hacen las dos cosas, ¿no? Pensando, por ejemplo, y bueno, hay muchos ejemplos en la historia como William Blake o Sylvia Plath, que me parece que ahorita hay una exposición de sus autorretratos, ¿no? Pero bueno, son los poetas que aparte de repente les daba por dibujar, ¿no? O por pintar. Y me pregunto qué tan real o qué tan artificial, si podemos hablar de realidad o de artificialidad, es esa separación. Por ejemplo, a veces hay en el trabajo con niños, el trabajo de pintura con niños, puede ser muy, muy simple, muy sencillo, pero he notado que hay una narrativa en su plástica, ¿no? Y ellos no hay esa separación entre la plástica y la narrativa. Entonces, por ejemplo, recuerdo, hay muchos ejemplos que podría mencionar, pero uno que me pareció muy, que se me grabó mucho en la mente, es un chico que estaba con una hoja blanca y estaba toda llena de negro, y él le volvía a pasar el negro y le volvía a pasar la brocha negra y negra y negra. Yo decía, ¿qué está haciendo? Y fui y le pregunté, le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, es que esta es la noche más negra de todas las noches, ¿no? Algo así me dijo. Sí, la noche más, algo así me dijo, que me pareció muy poético como su forma de explicarla, pero él lo dijo así como cualquier cosa. Y era una acción, ¿no? Había una narrativa y había un movimiento en ese espacio, que a veces se piensa mucho la pintura como que es un arte espacial, ¿no? Que se construye en espacio y no temporal, pero yo creo que también puede ser, tal vez no tanto en la contemplación o en la observación o en el estudio, en el análisis, sino en el proceso creativo, ¿no? También. En la pintura hay un proceso corporal brutal y rítmico. Digamos que Vero lo pone en el texto, Ulises Corrión lo pone en las páginas, pero para pintar, los que han sido maestros de pintura, así tú le dices a alguien, por favor, no puedes hacer estas pinceladas así, o sea, tienes que decidirte, tiene que tener un ritmo, porque eso cuenta muchísimo en el cuadro. Y la historia de la pintura, ahora con estos libros que he editado, ¿cómo se llaman? Los de Alias, hay esta que es una exposición que se hizo en el ACMA, que recuenta la historia que yo tenía de la pintura como acción, como gesto, como performance, que yo creo que hay que darle esa justicia, ¿no? Digamos que cuando los expresionistas abstractos pintan estos cuadros enormes, es un tema de cuerpo, ¿no? No es lo mismo que tú hagas al óleo. Es más, si tú ves los documentales de Hermann Richter, ¿no? Cuando él hace pintura figurativa está sentado, cuando hace abstracta está parado. O sea, sí creo que tiene que ver, digamos, una parte corporal. La otra cosa que yo creo que es importante es que no todos los pintores que escriben, digamos, todos tenemos derecho a escribir nuestros diarios y decir, pero la estructura de la escritura es particular, igual que la de la pintura o el dibujo. Lo que sí creo es que hay gente que
quiere hacer algo. Tengo esta amiga Silvia Gruner que ya me dijo, es que yo quería pintar pero no supe pintar y entonces tomé la cámara. Por supuesto que ella no hace pintura, pero es, digamos, de una incapacidad de no poder de una manera que encuentra un vehículo del que se apropia y genera otra cosa. Y debe haber pintura ahí en el sentido que eso fue lo que entró, pero no es lo protagónico, porque luego muy pronto ya descubrió el cine experimental y eso le dio como otras cosas. Quiere decir que la vocación es peculiar. Sí creo que hay artistas que tienen que son muy excéntricos, ¿no? Yo creo que Vero es excéntrica en el mejor de los sentidos, porque sí está entre las dos, ¿no? Sí está entre las dos, y eso no siempre se puede, ¿no? Y creo que un poquito como Ulises Carrión, que él era un escritor, pero él realmente lo que hizo es una obra de artista visual, que usara el texto, pero es un artista visual, no tenía ninguna pretensión de hacer literatura, o lo hizo muy pronto y luego dejó. Eso creo que es importante diferenciar, que también a mí me importa, ¿no? Digamos que hay gente que tiene múltiples talentos, pero la estructura esencial, y creo que muy como de los 70s, justamente son esta gente que puede estar en una intersección, ¿no? Quizás como en mi caso, que leo y que la lectura parece que agarra con el dibujo, ¿no? Yo una cosa rapidísima, que ahorita que estabas contando esa anécdota, en este libro, En Conjunto Vacío, hay un cachito en el que un personaje cuenta que cuando era chico le pidieron en la escuela que hiciera un dibujo de Halloween. Y pues este personaje pintó todo el cuadrito de cartulina Bristol blanca que le dieron, ¿no? Media cartulina, un cuarto de cartulina, toda de negro, ¿no? Rapidísimo, y acabó primero que todos. Esa es la anécdota que cuenta, ¿no? Va con la maestra y la maestra le dice, ¿pero qué es esto, no? Y el niño le dice, pues es la noche, ¿no? Y ese es su dibujo de Halloween. Y entonces la maestra se para en el salón y dice, oigan, a ver, no me vayan a hacer este dibujo, por favor, de Halloween, ¿no? Como que lo pone de ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿A qué voy con eso? Bueno, me pareció muy bonita esa coincidencia, por un lado, pero por el otro, mi idea es que, o sea, sí hay una división artificial entre texto y imagen, creo yo, pero esa división es la que sustenta y sostiene la educación. Es decir, la escuela está sustentada en esa división, ¿no? Una cosa son las palabras y eso es lo que importa, y otra son los dibujitos con los que vamos a aprender a escribir las palabras, ¿no? Entonces tú puedes ver, yo creo, yo no tengo hijos y nunca he tenido un acercamiento tanto, pero he trabajado con niños muy chiquititos que todavía no van a la escuela y que tienen esas maneras y tú puedes ver cómo se les van quitando en la escuela y empiezan a hacer marcos y empiezan a dibujar el paisaje bobo de afuera y ya no pueden pensar de esa manera abstracta, y eso es lo que hace la escuela, ¿no? Eso los civiliza, ¿no? Es una cosa ahí para pensar, ¿no? Y discutir. Sí. Está fascinante la conversación. No, una pequeña cosa que estaba recordando, que hay una pintura de Rembrandt donde él pinta un texto, pero es ilegible, o sea, ese texto no puede ser traducido porque finalmente, estamos hablando de Rembrandt, ese texto no es para ser leído, o sea, ese texto es imagen. Entonces, yo creo que es fascinante porque finalmente también estamos hablando de toda una discusión del texto y la imagen, que, claro, siempre estas estructuras educativas han estado en toda la historia tratando como de separar, ¿no? Pero finalmente yo pienso que hay una complementación total todo el tiempo y bueno, y que produce toda esta como energía que tú estás proponiendo, ustedes dos, ¿no? Que es cortar estas como clasificaciones tan rígidas de lo que es la palabra y lo que es la pintura, ¿no? Y por eso me acordé de Rembrandt, ¿no? Porque es... Pero yo sí creo que es importante también ver que sí hay variedad. No, o sea, sí, claro. Hay variedad, digamos que los ideogramas sí. Que tienen esta parte visual están leídos, o sea, la conjunción de lectura es diferente, ¿no? Pero la nuestra, o sea, que sí denota una manera de cómo articular racionalmente y que esas diferencias enriquecen, ¿no? Exacto, sí. En este paradigma de que, porque sí van juntas, ¿no? Sí van juntas, pero o sea, hay escritura para tienen ser brazos leída, distintos, exacto. pero es un cuerpo, ¿no? Claro, sí.
lectura para ser leída y para ser vista, para ser complementada, pienso, ¿no? En relación más a la respuesta para ella. Sí. Pero además ese texto parece como los textos de los sueños, ¿no? Que nunca los puedes leer. ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias. No, pues, a ti, más bien. Y qué bueno que vinieron.